Y no fue hasta muy tarde que empecé a involucrarme con grupos de gente que trabaja en filosofía de verdad. Bueno, yo creo que... Ah, están grabando, así que espectacular, ya. Yo creo que hago la charla y después al final me preguntan todo lo que quieran. Como muchos ya saben, esta charla se enmarca dentro de dentro de esta organización que se llama Beneficiencias, que es un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias que se han juntado con el fin de ayudar a personas que estén pasando por situaciones bastante difíciles producto de la pandemia. Así que si quieren aportar, que es la idea de estas charlas, promocionar esto, aquí está la cuenta. Ustedes pueden entrar al Instagram también, Beneficiencias, y ahí van a encontrar toda la información para poder realizar los aportes, ¿ya? Bueno, entremos en materia. La pregunta que yo quiero responder al final de esta charla es qué es la filosofía de la ciencia, y algunas preguntas derivadas que tienen que ver con para qué podría servir la filosofía de la ciencia. Y es interesante hacer esto, puesto que yo me he dado cuenta muchas veces que hay muchos prejuicios dentro de la ciencia, sobre todo respecto a qué podría ser la filosofía de la ciencia. Y hay prejuicios tanto negativos, como también prejuicios positivos, hay de todo. Así muy brevemente, la filosofía de la ciencia es un tipo de reflexión acerca de la ciencia, o sea, lo que llamamos una disciplina metacientífica, donde la ciencia misma es el objeto de estudio de una disciplina, que en este caso podría ser la filosofía de la ciencia. Así como la ciencia estudia el mundo, o la naturaleza, sea lo que sean esas cosas, las disciplinas metacientíficas estudian la ciencia. Y en ese sentido, la historia, sociología, la estética de la ciencia también todas estas son disciplinas metacientíficas. La ética, por ejemplo, todo esto de la bioética, o todo esto de la economía de la ciencia que ha surgido también recientemente, son disciplinas metacientíficas. Entonces uno se podría preguntar, si es que tenemos tantas disciplinas metacientíficas, eh, y fíjense que estas otras disciplinas que menciono acá son cosas que uno podría intuir directamente de qué se tratarían. Uno se pregunta entonces, ¿qué es la filosofía de la ciencia? ¿En qué se diferencia de todas estas otras disciplinas metacientíficas? Y bueno, la filosofía de la ciencia es la disciplina metacientífica que estudia los fundamentos de la ciencia y del conocimiento científico. Así como lo estoy diciendo ahora, esto podría significar cualquier cosa. Voy a entrar en un poco de detalles para poder decir qué es. Entonces la pregunta que uno podría hacerse cuando uno dice esto de los fundamentos de la ciencia y del conocimiento científico es ¿por qué y para qué hay que fundamentar la ciencia? Porque algunos podrían pensar que la ciencia puede sola, en algún sentido. De hecho, hay gente, sobre todo ciertos divulgadores de la ciencia muy famosos a nivel mundial, que tienen esta noción de que la ciencia se puede fundamentar sola, de que no necesita ninguna otra cosa para fundamentarse. Ahora, yo quiero mostrar dos cosas hoy en día. Una es que no es que la filosofía de la ciencia vaya y le imponga algo a la ciencia, sea algo que viene de afuera y se mete en la ciencia, se entromete. No, no es eso. Los fundamentos de la ciencia están en la misma ciencia. La filosofía de la ciencia los estudia, que es distinto. Y lo otro es que cuando un científico quiere fundamentar la ciencia, incluso estos que dicen que no necesita más que la misma ciencia para fundamentarse, yo me pregunto cómo se podría hacer eso desde la misma ciencia o usando metodología científica para fundamentarla. ¿Qué experimento puedo hacer yo para poder fundamentar la ciencia? Al hacer eso estoy haciendo ciencia. ¿Cómo fundamento esto? Bueno, y así se regresaría hasta el infinito. Por eso necesitamos las disciplinas metacientíficas. Algunas razones para poder fundamentar la ciencia, porque ¿por qué deberíamos estudiar los fundamentos de la ciencia? Bueno, la ciencia tiene varias cosas que hace que uno deba ir a los fundamentos para estudiarla. Por ejemplo, está todo el problema de lo inobservable. No es un misterio para nadie que la ciencia estudia cosas que son inobservables y que todas las teorías científicas, en el fondo, lo que hacen es acudir a cosas inobservables para poder explicar los fenómenos. Todas las teorías hacen eso en alguna medida. Y hablan de cosas que no son observables. Por ejemplo, hablan de átomos, hablan de electrones, de materia oscura, ahora último, de estado de transición en química, para los químicos que hay acá presentes o que hayan tenido ramos de química. También hablan del pasado lejano. Todos los biólogos evolutivos deben saber eso. La gente que se dedica a la geología, a la geofísica, a la cosmología. Hablan de composición de estrellas lejanas también. Se sabe muy bien ahora por métodos que son propios de la astrofísica y la astronomía,
cuál es la composición de ciertas estrellas. O por ejemplo, hace poco hay todo un debate sobre ciertos compuestos que han descubierto en la atmósfera de Venus. Nadie fue a Venus a hacer química analítica, nadie fue con un espectrómetro de gases a Venus, o sea, perdón, con un cromatógrafo de gases a Venus a ver cuál era la composición de la atmósfera. Entonces, uno se puede preguntar todas estas cosas que en el fondo son inobservables o no son directamente observables, ¿cómo es que se estudian? Porque hace poco salió incluso una animación hecha con microscopía de, creo que de efecto túnel, en donde se podía ver una persona jugando con una pelota, y estaba hecho con átomos individuales. Sin embargo, para poder interpretar eso como átomos, para poder generar esa imagen, se requiere no sé cuánta teoría respecto a electrónica, al equipo que se está ocupando, etc. Entonces no es que se estén observando átomos, ese es el resultado de mucho trabajo. O lo mismo que pasó con el agujero negro que hay adentro de la galaxia, que fue observado hace poco y que hay una foto muy bonita al respecto. También, o sea, no es que se haya observado el agujero negro. Esa foto que se hizo es la integración de una cantidad de datos y de una cantidad de trabajo impresionante. El otro también los planetas extrasolares, que acá en Chile también se han descubierto varios. En el fondo no es que alguien vaya y vea un planeta extrasolar así como se podría ver con un telescopio las lunas de Júpiter. Es fruto de ciertos cálculos que se hacen. Entonces, la pregunta que surge aquí respecto al inobservable es cómo justificamos el conocimiento acerca de estas entidades y qué es lo que realmente conocemos. ¿Cómo conocemos el electrón? ¿Cómo conocemos la materia oscura? ¿Podemos estar más confiados en que existe el electrón así como la ciencia lo describe que la materia oscura? ¿Por qué? O sea, yo les doy un ejemplo. El electrón lo podemos manipular, podemos usar electrones para poder generar fenómenos nuevos. La materia oscura hasta ahora ni siquiera ha podido ser detectada directamente. Eh, que yo sepa, a lo mejor me equivoco y salió algún paper recién y dijeron que sí, pero bueno, hasta ahora la materia oscura no es igual de detectable que un electrón. Ahí vemos que hay diferencias. ¿Y en qué sentido existen todas estas cosas? En ese sentido, por ejemplo, el estado de transición de la química, de las reacciones químicas, que es esta especie de máxima energía por la que tienen que pasar las cosas que reaccionan químicamente para poder poblar otro estado, que es el estado de los productos de la reacción. En la misma teoría del estado de transición dice que este es inobservable, inaislable, es como que la teoría te dice que no existe, o que existe tan transitoriamente que nunca lo vas a poder ver. Y si lo puedes ver, entonces no estás viendo un estado de transición, sino que estás viendo un intermediario. Entonces, ¿en qué sentido existe el estado de transición? Lo mismo se puede preguntar uno de los quarks aislados, por ejemplo, que por teoría no deberían existir. Entonces, eso es una cosa. Ahí hay que estudiar los fundamentos de la ciencia para entender qué es lo que estamos aprendiendo nosotros cuando aprendemos de inobservables, qué es lo que estamos explicando cuando estamos explicando cosas en términos inobservables. Lo otro también es que la ciencia cambia. Esto no es un misterio para nadie tampoco. Todos sabemos que durante la historia muchísimas teorías que eran altamente confirmadas y muy exitosas han sido descartadas. Y con ella varias entidades de las que hablaban. O sea, tenemos ejemplos tales como el flogisto, el calórico, el éter, las fuerzas por contacto. O sea, las teorías que decían que toda fuerza ocurría mediante el contacto directo de cosas. También está todo lo que tiene que ver, esto es mucho más antiguo, de los lugares naturales que ocuparían las cosas. Estoy hablando de la física aristotélica. El mesosoma bacteriano también, que fue algo que durante los años 50, 60, si no me equivoco, se estudió mucho, y de un momento a otro se dijo, no, de verdad no existe el mesosoma bacteriano. ¿Qué pasa con estas cosas? Que son descartadas, que es como que en algún momento existen, así como ahora existen los electrones y los átomos, y de un momento a otro en la ciencia nos dice, no, no existen. Es como que ya no existieran. Lo otro es que también, independiente de que se deje de creer en la existencia de ciertas cosas, las teorías cambian también. Entonces nos dicen que ciertas cosas que eran de una forma, de repente ahora son de otra forma. Cambian las descripciones que tenemos del mundo. Entonces, la primera pregunta que surge al ver esto, que algo que uno puede ir a ver a la realidad, es ¿por qué teorías son descartadas y cambiadas? ¿Qué nos lleva a cambiar las teorías? La explicación que dice que simplemente cambian porque uno descubre el mundo, es verdad, pero no es suficiente. Uno puede ir a la historia y darse cuenta que muchos experimentos que proclamaban observar algo, después el mismo experimento es usado para decir que estamos observando otra cosa. E incluso en debates científicos tales como los que habían entre los que veían la electricidad como un fluido y los que veían la electricidad como otra cosa, o los que veían el flogisto y los que veían hidrógeno y oxígeno, etcétera, usaban los mismos experimentos para justificarse, solo que los interpretaban de una manera distinta.
Y bueno, hoy en día casi todo lo que leemos sobre flogisto, calórico, éter, fuerzas por contacto, etcétera, nos dan a entender de que esos científicos estaban equivocados. Por ejemplo, los científicos que a fines del siglo XIX decían que no existían los átomos, ahora nos dicen no, estaban equivocados. Sin embargo, esas teorías en ese momento eran teorías científicas, eran teorías altamente confirmadas, eran teorías que tenían mucho éxito predictivo, y gracias, o sea, y producto de la evidencia de la época, uno no podía decir que estaban equivocados. Creo que hay alguien con el micrófono prendido, si no me equivoco. Bueno, no importa. La cosa es que eh, interesante también es la discusión que había entre Boltzmann y los antiatomistas. Hoy en día casi todos los que trabajamos en física, o sea, que nos enseñan un poquito de termodinámica estadística, nos dicen que Boltzmann tenía la razón, que él se antepuso a la existencia de los átomos y que los filósofos y metafísicos se oponían a él, y que Boltzmann terminó, no sé, se terminó suicidando lamentablemente Boltzmann. No por esto, pero han tergiversado la historia diciendo que lo hizo porque no le creyeron que existían átomos. Bueno, resulta que en su época, dada la ciencia de la época, el proponer la existencia de átomos era un hecho metafísico no tan ortodoxo. Pero bueno, la ciencia cambia, y por eso es que después se aceptaron los átomos. Ahora, la otra pregunta que surge, que es la más perturbadora para muchos, es ¿qué nos garantiza que no va a pasar lo mismo con la ciencia actual? Es complicado. Otra cosa que también es importante y que también nos lleva a estudiar los fundamentos de la ciencia es que hay conceptos extraños en la ciencia. Y conceptos extraños tales como, por ejemplo, esto no es algo conflictivo. La física estudia fenómenos que ocurren en el espacio y el tiempo. Pero ¿qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio-tiempo del que se habla también? ¿Qué es un fenómeno? La física no estudia estas preguntas, estudia cosas que ocurren en el espacio-tiempo, pero si nos preguntamos qué es el espacio y qué es el tiempo, nos damos cuenta que la física tiene que presuponer alguna noción de espacio o de tiempo, de espacio-tiempo o de fenómeno para poder estudiar estas cosas. Y tampoco es que haya una definición muy clara. Lo otro también que se dice siempre, incluso como definición, es que la química estudia la materia, es la ciencia que estudia la materia. ¿Pero qué es la materia? La física, o sea, la química no nos puede decir cómo es la materia, ¿no? Que son átomos que están compuestos de protones, neutrones, electrones, pero ¿qué es la materia? Ahí hay una pregunta que es filosófica. Otra más interesante todavía, a mí que estudié bioquímica y que me dedico a cosas biológicas, que la biología, claro, estudia la vida, la ciencia de la vida. ¿Pero qué es la vida? Esta pregunta de verdad es una pregunta muy antigua que aún no tiene respuesta. De hecho, en los últimos 10 años ha explotado el debate en torno a qué es la vida y en realidad, más que darse respuestas, ahora en los últimos 10 años estamos entendiendo bien qué era lo que nos estábamos preguntando al preguntarnos qué es la vida. Y es mucho más complejo de lo que creíamos. Otra cosa también es de la biología también, porque claro, esa es el área que uno estudia más, y uno se da cuenta que existen cosas raras, como por ejemplo la información biológica. En toda la biología molecular se habla mucho de información para acá, información para allá, pero ¿qué es la información biológica? ¿O qué es un gen? Uno creería que el gen es algo que está muy bien definido, pero uno se da cuenta primero que muchas disciplinas definen el gen de forma completamente distinta y que aparentemente es contradictoria entre ellas. Y si uno analiza mejor, se da cuenta que dentro de una misma disciplina, a veces el gen es definido de formas totalmente distintas y un poquito contradictorias entre ellas también. Dentro de la misma biología molecular existen problemas a la hora de definir gen. ¿O qué es una especie en biología? ¿O qué es una individualidad biológica? Porque nosotros mismos, como individuos biológicos, estamos compuestos no solamente por células que tienen nuestro genoma. Entonces no somos solamente el linaje de células que desciende del cigoto que fuimos en algún momento. También tenemos un montón, como 2 kilos por persona de bacterias, sin las cuales no podríamos vivir. Y en nuestra interacción con el ambiente estas juegan un rol. Y en la evolución también el tener ciertas bacterias, el asociarnos con ellas, juega un rol adaptativo. Asimismo las plantas se asocian con hongos, con bacterias, etc. Entonces, ¿dónde está la individualidad biológica? ¿Cuál es el borde de un individuo biológico? También la pregunta de qué es una especie. ¿Cómo razonamos acerca de las especies? ¿Las vemos como
clasificaciones simplemente en términos de propiedades, o las vemos como linajes? ¿O qué es una función biológica? ¿Cómo podemos hablar de función biológica, que es algo que hablamos siempre en biología, que tal cosa tiene la función esta? El corazón tiene la función de bombear sangre, la hemoglobina tiene la función de transportar oxígeno, pero ¿cómo podemos hablar de función biológica sin caer en un razonamiento teleológico que acuda a causas finales? Bueno, todas esas preguntas son preguntas filosóficas que se estudian hoy en día muy abiertamente en filosofía de la biología, eh, y algo más general todavía. Esta frase que tampoco es conflictiva, de que la ciencia busca explicar fenómenos, desarrollar teorías, describir leyes naturales, buscar causas y aspira a la verdad. Entonces nos preguntamos ahora, ¿qué son los fenómenos? ¿Qué es una teoría? Importante, ¿qué es una teoría? ¿Qué son las leyes naturales? ¿Qué es la causalidad? ¿Qué es la verdad? Bueno, cada una de estas preguntas son programas, o sea, han dado origen a programas de investigación enteros en filosofía de la ciencia. Y finalmente, sin embargo, a pesar de todo lo que estoy mostrando acá, de que está lleno de conceptos extraños y no definidos en la ciencia, que está lleno de apelación a cosas inobservables, que la ciencia cambia, sin embargo la ciencia es exitosa. O sea, no nos cabe duda de que la ciencia tiene éxito. Pero de esto surgen otras preguntas. La primera es, ¿cómo explicamos este éxito teniendo en cuenta todo lo que dije antes? Y no solamente eso, porque uno podría decir, una forma de explicar el éxito, que de hecho ha sido postulada por algunos, es decir, bueno, la ciencia es exitosa puesto que describe la realidad. Pero ya vimos que eso no explica el éxito de la ciencia, puesto que muchas teorías que sí fueron exitosas trabajaban con cosas que hoy en día diríamos que no existen. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué significa que la ciencia sea exitosa? Porque intuitivamente uno dice, la ciencia es exitosa, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos medir el éxito? ¿Cómo podemos dar cuenta del éxito de la ciencia? ¿Es toda la ciencia igual de exitosa? ¿Se podría medir el éxito para poder decir que cierta teoría en cierta época fue más exitosa que cierta otra teoría en cierta otra época? Entonces, bueno, ¿qué estudia la filosofía de las ciencias después de esta introducción que hice? Es todo lo que he mostrado hasta ahora y mucho más. Se estudian la generación del conocimiento, la justificación del conocimiento científico, las presuposiciones necesarias para poder generar el conocimiento. Muchas veces a esto de estudiar la generación y la justificación del conocimiento se le llama epistemología. Y a esto de estudiar las presuposiciones para poder generar el conocimiento se le llama ontología o incluso metafísica. También se estudian las estructuras lógicas del conocimiento, cómo es que el conocimiento se articula en teorías o en modelos, etcétera, y varias otras cosas más. Y si se fijan bien, todas estas cosas que yo he mencionado están implícitas en la práctica científica. No es que el filósofo vaya y de la nada invente cosas que no tienen nada que ver con la ciencia para poder pintar una cosa que le va a llamar ciencia, no. Todas estas cosas están en la práctica científica. Los fundamentos de la ciencia acompañan a la ciencia, acompañan a su práctica y son necesarios para poder, para poder practicar la ciencia. Y en ese sentido es falso que los científicos no consideran la filosofía en su práctica. No la consideran explícitamente. Los científicos no estudian qué es la vida, algunos sí, que, bueno, algunos estudian esas cosas, pero podría decirse que al hacerlo están haciendo filosofía. Pero el físico no le interesa entender qué es el espacio, le interesa estudiar el espacio. Entonces sí consideran todos los aspectos filosóficos, solamente que no explícitamente. Y toda disciplina científica tiene fundamentos implícitos a ser estudiados. Todas. No existe eso de que una disciplina científica está más cerca de la filosofía que otra. Todas están igual de cerca que la filosofía, puesto que todas tienen fundamentos implícitos a ser estudiados. Y el rol de la filosofía simplemente es hacer explícitos esos fundamentos. De hecho, aquí rescato una frase que una vez le escuché decir a un amigo, a Mauricio Espósito, que ahora está trabajando, o sea, trabajaba en Los ahora se fue a Portugal, que dicho de otro modo, todos los científicos son filósofos implícitos. Lo que tiene que hacer el filósofo de la ciencia, la filósofa de la ciencia, es ir a entender cómo es que estos fundamentos implícitos funcionan y hacerlos explícitos.
Acá les muestro una frase de alguien que no era filósofo, o que sí lo era sin quererlo, porque él detestaba la filosofía, pero sin embargo escribió libros y escribió textos que propusieron ideas filosóficas. Otro que le pasa lo mismo es Dawkins. Dawkins también detesta la filosofía, sin embargo, varias cosas que él ha teorizado han sido criticadas y ocupadas también por los filósofos. Entonces él nos dice que la filosofía de la ciencia es tan útil para la ciencia como la ornitología es para los pájaros. Ahora, esta analogía que él hace es una analogía que presupone una cosa importante, y es que los pájaros, hasta donde yo sé, no pueden estudiar ornitología, no pueden desarrollar ornitología en salas de clases y juntarse a estudiarla. Pero si es que en algún mundo posible los pájaros fueran inteligentes, o más inteligentes, no sé, y pudieran estudiar ornitología, les sería súper útil. Se entenderían a sí mismos y podrían generar todo tipo de líneas de investigación para poder entenderse a sí mismos. Sin embargo, los científicos sí pueden estudiar filosofía de la ciencia. Entonces, dando un poco vuelta a lo que dijo Feynman acá, sí, efectivamente la ornitología, o sea, la filosofía de la ciencia es tan útil para los pájaros como la ornitología es para las aves. Entonces sí nos es útil. Otra analogía que me gusta mucho es que para andar en bicicleta no es necesario conocer todas las leyes de la mecánica para hacerlo. No es necesario ir a, no sé, a UCHEF, por ejemplo, y tomar los 2 primeros años de cualquier ingeniería mecánica para poder entender cómo andar en bicicleta. La gente que sabe andar en bicicleta, que me imagino que acá vemos mucho, eh, anda en bicicleta, aprende por el uso, por la práctica. Sin embargo, lo mismo pasa con la ciencia. Se aprende con la práctica. O sea, uno aprende a razonar científicamente, a hacer experimentos, a inferir cosas en la práctica. Entonces la filosofía vendría a ser a la ciencia lo que la mecánica vendría a ser al ciclismo, un estudio de fundamento. Bueno, lo mismo podría decirse con el uso del lenguaje y el estudio de la lingüística, etc. Y en todos los casos sí es útil, de alguna manera, estudiar estos fundamentos. Entonces yo esto siempre lo pongo en las charlas que doy, pero un experimento mental que uno podría hacer es qué pasaría si destruimos todos los libros de filosofía, exiliamos y silenciamos a todos los filósofos y filósofas, cerramos las escuelas de filosofía y nos dedicamos a borrar de la historia toda referencia a esta disciplina. Y somos exitosos, logramos hacer como que la filosofía nunca existió. Eh, lo que pasaría es que los problemas filosóficos de la ciencia no van a desaparecer con esto. No le vamos a llamar problemas filosóficos porque estamos en un mundo nuevo donde la filosofía no es como si no hubiera existido. Y tarde o temprano los científicos se van a topar con ellos, se van a topar con estos problemas filosóficos, van a encontrarlos en su práctica y les van a producir problemas tal vez y van a tener que empezar a hacerse cargo de ellos. Y en algún momento podría pasar que el estudio de estos fundamentos de la ciencia se empieza a autonomizar de la práctica científica y podría hasta generarse una disciplina aparte que lo estudie. Y bueno, tal vez no se va a llamar filosofía de la ciencia, pero será exactamente lo mismo que hoy conocemos como filosofía de las ciencias, pues estudia los fundamentos de la ciencia. Y este experimento mental se me ocurrió porque estaba tratando de argumentar por qué la filosofía de la ciencia era útil a gente que detesta la filosofía, pero que sin embargo sí tenía inquietudes filosóficas, no con ese nombre, puesto que no le gustaba la filosofía de la ciencia. Y me decían, oye, pero ¿por qué le llamáis filosofía de la ciencia y no le llamáis estudio de los fundamentos de la ciencia? Y yo le decía, sí, bueno, llamémoslo así, pero va a ser lo mismo, en el fondo. Ahora, eso no significa que todo lo que se hace en filosofía de la ciencia sea bueno, sea espectacular, pero eso es lo mismo que la ciencia, siempre van a haber trabajos mejores que otros, etc. En fin, este experimento mental yo creo que deja claro la segunda pregunta de por qué es útil la filosofía de la ciencia y por qué es indispensable. Puede que no la llamemos así, pero es eso, estudiar los fundamentos de la ciencia. Ahora, ¿cómo se trabaja en filosofía de la ciencia? Bueno, se investiga la ciencia, obvio, ya dije, la ciencia es el objeto de estudio de la filosofía de la ciencia, y se generan modelos metacientíficos. Así como la ciencia genera modelos físicos, modelos biológicos, modelos para entender el metabolismo, la caída libre, los sistemas planetarios, la filosofía de la ciencia genera modelos para entender cómo es que los científicos generan conocimiento, cómo es que las teorías cambian, cómo es que se articulan lógicamente las teorías, cómo es que se produce el consenso científico, etc.
Y al igual que en la ciencia, algunos de estos modelos van a ser altamente idealizados y abstractos, otros serán mucho más específicos y aplicados a ciertos casos, etc. Un ejemplo de modelo altamente idealizado y abstracto es el famosísimo método científico, en singular y con mayúscula, el método de la ciencia. Bueno, no es que la ciencia siga el método científico, tampoco es que no lo siga. Es que el método científico es un modelo metacientífico que se usa para poder representar el proceso de generación de conocimiento en la ciencia. Sin embargo, el modelo el hipotético deductivo que se pasa en el colegio y que está lleno de infografías en internet que lo ponen, es un modelo altamente abstracto y altamente idealizado. Entonces no nos explica mucho de cómo es la ciencia. Entonces cuando uno ve que muchos filósofos dicen que la ciencia no tiene método, en el fondo lo que están diciendo es que este método científico altamente abstracto e idealizado es un modelo metacientífico que no representa bien la práctica científica. Que en el fondo la ciencia tiene muchísimos métodos y cada ciencia tiene métodos muy rigurosos, muy exactos, que le son propios. Entonces, este método científico es tan útil para entender la ciencia como las superficies sin roce newtonianas son para entender el mundo físico. Pero ojo, uno para poder aprender física tiene que entender las ecuaciones que rigen las superficies sin roce. Asimismo, si uno quiere aprender metaciencia o filosofía de la ciencia, no es malo que uno vaya a estos modelos, por ejemplo, el modelo hipotético deductivo, y lo trate filosóficamente. Tal vez su utilidad es pedagógica, tal vez no representa para nada lo que pasa en la ciencia, porque ningún científico sigue este set de instrucciones para hacer ciencia, pero sí podría servir para poder entrenarse filosóficamente. Es lo mismo que pasa en filosofía. Bueno, cualquier filósofo de la ciencia, por ejemplo, parte leyendo sobre el positivismo, sobre Karl Popper, sobre Thomas Kuhn, sobre Feyerabend, sobre todos esos autores que hoy en día son lo que se considera como los clásicos de la filosofía de la ciencia. Esos son como la mecánica newtoniana es a la física. La filosofía de la ciencia hoy en día sería más como lo que es a la física, la cuántica, la mecánica de sólidos, o sea, la física de sólidos, la gravitación, etc. Hay otros modelos metacientíficos idealizados y abstractos que dan vuelta por ahí, por ejemplo, todo esto que he encontrado de Pictoline, que si se fijan bien, aquí, por ejemplo, creo que el objeto metacientífico que se está estudiando son las teorías científicas, y en términos súper abstractos y súper idealizados. En el fondo uno puede ver esto y se da cuenta que está lleno de excepciones. O esto también, que tiene que ver con esto de ley y teoría. Bueno, estas son cosas que son de filosofía de la ciencia propiamente tal. Y que los modelos metacientíficos que están usando los que hacen Pictoline para poder hacer estas descripciones son modelos metacientíficos súper idealizados y abstractos. No es que sean falsos, no es que sean inútiles, solo es que son idealizados y abstractos, que la ciencia en el fondo es mucho más que esto. Eh, no es que sean inútiles, porque sí nos permiten trabajar con modelos, pero para poder describir la ciencia propiamente tal uno requiere ir más a los detalles de la práctica. Por eso es que la filosofía de la ciencia hoy es mucho más detallada, mucho más precisa y exacta en ese sentido. De partida ha avanzado considerablemente. La filosofía de la ciencia como área de estudio independiente no es tan antigua, o sea, yo creo que en estas fechas se están cumpliendo un poco más de 100 años recién. Surgió a principios del siglo XX, finales del XIX. Eh, pero hoy en día ha avanzado considerablemente. Hoy en día, para cada ciencia, hay una filosofía de la ciencia. Por eso es que es importante ponerle las eses del plural a la filosofía de las ciencias, puesto que hay muchas ciencias y cada ciencia tiene su propia filosofía que estudia los fundamentos implícitos de esa ciencia en particular. Por otro lado, la actividad científica hoy en día está compuesta de muchas cosas distintas. O sea, siempre ha estado compuesta de muchas cosas distintas, no solamente de teoría y observación, como lo planteaba la filosofía de la ciencia desde los 60 hacia atrás. También hay modelos, también hay experimentación, todo lo que es construir experimentos, interaccionar directamente con el mundo. También hay teorización, hay inferencias de todo tipo, hay errores, hay acuerdos y hay desacuerdos. Todas estas cosas se estudian en filosofía de la ciencia. Por ejemplo, respecto al experimento, ahora último se ha transformado en un objeto de estudio filosófico bastante completo, o sea, bastante complejo en términos filosóficos, y
ha surgido todo un programa de investigación filosófica para estudiar la experimentación científica. Acá les muestro algunos ejemplos. Por supuesto que hay muchísimas más publicaciones, así como en la ciencia salen papers sobre distintas cosas, en filosofía de la ciencia también salen papers sobre distintas cosas, sobre distintos aspectos del experimento, sobre la construcción de experimentos, sobre cómo podemos extraer información causal acerca del mundo a través de un experimento, cómo podemos extrapolar de un experimento realizado acá a todo lo que sucede en fenómenos similares, etc. Incluso de experimento en biología, experimento en química, experimento en todas las áreas hay filosofía. También está el tema de los modelos. Salen libros sobre modelos. Este que salió en el 99 que los modelos, proponía que los modelos eran mediadores entre la teoría y la evidencia. Después se mostró que no, que había también teorías que hacían de mediación entre modelos y evidencia, como en el caso de la doble hélice, donde una teoría de la difracción helicoidal tuvo que hacer de puente entre la evidencia y el modelo que se estaba generando. Bueno, está lleno de libros. Bueno, este de acá lo pongo porque la persona que es compiladora, Soraya de Chadaverian, es además una filósofa de la biología molecular. Hay filosofía de la biología molecular específicamente. Interesantemente, filosofía de la bioquímica no hay tanta, hay re poco. Ahí con algunos colegas estamos tratando de contribuir en ese campo. De hecho, este año publicamos un paper sobre filosofía de las proteínas, que si a alguien le interesa se lo puedo mandar. Bueno, también está todo el tema del Big Data. Para los que llegaron antes a la sala y se dieron cuenta que adelante, al lado de la pizarra, estábamos conversando con el profesor Jorge Babul, yo le decía al profe que hoy en día sucede mucho que la cantidad de datos o la velocidad con la que se extraen datos es mucho mayor que la velocidad que tenemos para poder hacernos preguntas. Entonces muchas veces hay muchos más datos que preguntas dando vueltas. Y hoy en día, esto de la biología o de la ciencia en general, con el Big Data, por ejemplo, me refiero a datos de secuencias genéticas, de microarrays, de metabolismo, etcétera, todo lo que son las ómicas, es un objeto de estudio filosófico. Y han salido libros súper interesantes, como este, que es más o menos histórico, que habla de cómo se generan esto de la Big Data Biology. O este otro, que es un estudio filosófico, que ganó el premio Lakatos, que es como el Nobel o el Oscar, pero de filosofía de la ciencia, escrito por esta filósofa Sabina Leonelli, que habla de cómo es que hay una revolución biológica ocurriendo producto de todo esto de la ciencia de datos. Y así, estos ejemplos que di son algunos nomás de todo lo que se está haciendo hoy en día en filosofía de la ciencia, porque hay un largo etcétera por cubrir. Incluso hay muchos problemas filosóficos que recién se podrían empezar a considerar, y ha pasado. Y ahora la pregunta que puede surgir es, ¿cómo es útil la filosofía para la formación de los científicos y las científicas? ¿Los estudiantes de ciencia deberían tener ramos de filosofía de la ciencia? Independiente de que yo esté en el rubro de filosofía de la ciencia y que me encante mi gremio y que quiero promocionarlo, yo creo que sí, que es necesario que haya un ramo de filosofía de la ciencia. Aquí tomo una cita que leí en algún artículo de Gustavo Romero, un filósofo y cosmólogo argentino, que dice que la filosofía de la ciencia, en el fondo, ¿qué es lo que permite? Entender cosas que permanentemente el científico usa, pero que raramente o jamás se plantea qué son, cómo se definen, qué rol juegan dentro de todo el esquema de conocimientos que se está tratando de abordar, etc. ¿Qué cosas son esas? Bueno, todas las que he mencionado recién, y otras como que podrían ser las leyes naturales, las causas, cómo se infiere una causa, qué es una causa, qué es una probabilidad, cómo se relacionan las probabilidades con las posibilidades, con las disposiciones, con las causas, con las propensiones, qué son las propiedades, porque los científicos estudiamos propiedades de cosas. ¿Qué es una propiedad? Hay toda una línea de investigación metafísica sobre la propiedad. ¿Qué son las teorías? ¿Cómo se articulan las teorías? ¿Qué son los datos? ¿Qué son los fenómenos? ¿Qué es la detección? Etcétera. Así yo podría hacer un montón de cosas que podríamos entender un poco qué es lo que son y qué rol juegan en el esquema de conocimiento en el que uno está desarrollándose. Y eso es lo que se llama filosofía de la ciencia. De la misma forma también es útil para la enseñanza de la ciencia, para la comunicación científica y para la divulgación de la ciencia. Hace poco en la Facultad de Ciencias se crearon carreras de pedagogía científica. Está la pedagogía en ciencias exactas, que es física y matemática, y está también la pedagogía que se creó hace muy poco tiempo sobre química y biología. Yo no sé si la gente que estudia esas carreras tiene ramos de epistemología o de filosofía de la ciencia propiamente tal, pero sería súper útil que quienes van a formar a los futuros ciudadanos
acerca de temas científicos tengan nociones de filosofía de la ciencia, y también de historia de la ciencia tal vez, o un poco de sociología de la ciencia, qué sé yo. También así los divulgadores y divulgadoras de la ciencia también deberían preguntarse sobre filosofía de la ciencia, etcétera. De hecho, hoy la carrera de bioquímica hace poco, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Chile, hace poco cambió la malla curricular y agregó un ramo de cultura científica, divulgación y enseñanza de la ciencia. Es interesante porque en ese ramo se les enseña de todo un poco. También se les enseña comunicación de la ciencia, no solamente para que vayan al público general, sino que también para que puedan ir a comunicarse con otras disciplinas, porque todos estamos interactuando con gente de disciplinas muy distintas. Por ejemplo, uno es enzimólogo y de repente va a tener que ir a hablar con una persona que trabaja, no sé, con plantas. El lenguaje es distinto. Y en ese ramo se involucraron módulos de filosofía de las ciencias precisamente porque es necesaria y útil para esto. Y también es útil para defender la ciencia. ¿A qué me refiero con defender la ciencia? Bueno, si yo les muestro estas fotos de acá, nos damos cuenta que no es que la ciencia no sea atacada a nivel nacional o a nivel internacional. Tenemos varios desinformadores. Incluso, fíjense en esta foto de acá. Fíjense en este logo. Este es un movimiento político que pretende ser partido político, que entre otras cosas ha manifestado abiertamente que apoyarían la candidatura de este otro señor a presidente de la República, y que probablemente ahora tiren candidato a la constituyente. Y fíjense lo que están diciendo acá, que la pandemia del COVID-19 es falsa, y están apoyando algo que se llama Médicos por la Verdad, que en el fondo es una asociación de poquísimos médicos que dicen que la pandemia es falsa. Así igual hay otros que están diciendo que hay que tomar cloro para curarse del coronavirus y de otras enfermedades. De hecho, hace poco salió una polémica súper interesante sobre una médico en Talagante que estaba repartiéndole cloro a sus pacientes para poder curar, creo que el coronavirus. Estaba haciendo un estudio clínico, le estaba dando cloro a la gente. Era una criminal esta persona. De hecho, creo que está presente acá la persona que lo denunció. Sí, después al final podemos... Bueno, la cosa es que la ciencia sufre ataques. Y voy a decir algo de lo que yo me hago totalmente cargo. También sufre ataques dentro de la academia. Y en ciertas facultades hay profesores que le dicen a sus alumnos que la ciencia es epistemicida, que la ciencia destruye otras culturas y un millón de cuestiones basadas en no sé en qué. En gente que se sienta en sillones y se le ocurren cosas y se las dice a los alumnos después y salen a hablar en contra de la ciencia. Entonces es complicado. Y para defender la ciencia es necesario acudir a la filosofía de la ciencia, porque muchos de los argumentos que se usan contra la ciencia son metacientíficos. Muchos de estos desinformadores no niegan la evidencia científica ni las teorías científicas. Lo que hacen es decir cosas tales como que la ciencia cambia, que la ciencia es solo una teoría al igual que estas otras, que este conocimiento es igual de válido, etc. Entonces, como la ciencia ha cambiado, yo puedo proponer ahora que la Tierra es hueca y viven aliens adentro. Puesto que como ha cambiado la ciencia, podría cambiar y ahora aceptaríamos la existencia de aliens dentro de la Tierra. Como ha cambiado, en un futuro podríamos decir que la pandemia siempre fue una mentira, etc. Y también tienen otras estrategias para poder burlar los argumentos científicos. Por lo que no basta, para poder atacar a esta gente que yo les estoy mostrando acá, no basta con citar datos científicos, con citar teorías científicas. Ellos ya saben muy bien qué hacer frente a este tipo de argumentos. Hay que ir más allá, hay que atacarlos filosóficamente, con todo lo que les he mostrado. De hecho, tengo un compañero, un amigo, Carlos Pablaza, que es filósofo de la ciencia, que está trabajando precisamente en esto. Y él se ha dado la lata de ir a ver videos de todos estos tipos para entender cuáles son los tipos de argumentos que utilizan y las estrategias que utilizan. Y son bastante sofisticadas. Es complicado. Así que bueno, la filosofía de la ciencia, espero haberlo dejado claro que es útil para varias cosas, no solo para aprender ciencia, para enseñar ciencia, sino también para defender la ciencia. Bueno, pasando a otro tema, ¿qué se estudia hoy en filosofía de la ciencia? Y aquí brevemente voy a hablar un poco, porque ya dije brevemente que la filosofía de la ciencia hoy en día está súper extendida, que está estudiando todo tipo de aspectos de la ciencia, generando modelos metacientíficos súper específicos, etc. De hecho, hay filósofos de la ciencia que lo que hacen es ir a un laboratorio, convivir con los científicos,
para poder entender filosóficamente lo que está pasando ahí. Bueno, yo les voy a mostrar un poco algunas cosas que tienen que ver directa o indirectamente con mi trabajo filosófico que he estado haciendo estos últimos años. Eh, y bueno, yo trabajo en filosofía de la biología específicamente, y más específicamente aún en filosofía de la biología experimental, o sea, en toda la biología que recurre a experimentos en laboratorio para poder generar conocimiento, ¿ya? Y bueno, además también en ese sentido he trabajado en filosofía de la bioquímica, que es un área que, como les dije yo, está desarrollándose recién, y espero estar contribuyendo un poco a eso. Una de las preguntas más antiguas que tienen que ver con esto es si la biología es reducible a la química y la física. El antiguo problema del reduccionismo. Para los que llegaron antes y escucharon la conversación que estaba teniendo con el profesor Babul ahí al lado de la pizarra, al lado de la mesa del profe, acá en la sala, al lado del proyector, se dieron cuenta que estábamos hablando, por ejemplo, del profesor Tito Ureta, que él se calificaba a sí mismo como un reduccionista. Sin embargo, si uno lee al profe Tito, se da cuenta que era un reduccionista bastante cauto y que no era un antipluralista. El reduccionismo usualmente no necesariamente es antipluralista. Es más, muchos que se declaran antirreduccionistas son muy antipluralistas, pero eso voy a hablarlo más adelante. Y esta pregunta, que es una de las que más ha suscitado peleas de pasillo entre biólogos de distintas áreas, es ¿qué podemos aprender acerca de organismos naturales que se encuentran ahí en la naturaleza, estudiando cultivos celulares, con células que prácticamente ya son a estas alturas artificiales y hechas para poder usarlas en laboratorio? O a través de sistemas in vitro. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio trabajamos con enzimas purificadas en condiciones que están hechas para poder estudiar ciertas cosas de las enzimas. ¿Qué podemos aprender de organismos estudiando esas cosas? ¿O qué podemos aprender de organismos naturales estudiando organismos que son producidos para poder ser usados en laboratorio? Etcétera. Esas son preguntas que para poder responderlas no hay que hacer experimentos solamente, sino que también hay que ir a entender cuáles son los fundamentos que guían estas prácticas científicas. Otra pregunta más interesante aún. ¿Qué podemos aprender del organismo humano estudiando ratas o estudiando otros organismos que no son humanos? Y aquí pongo entre paréntesis una pregunta que es provocadora. Ya sabemos que la respuesta es que no, que sería una estupidez decirlo, pero ¿por qué no podemos decir simplemente que varios profesores que estudian temas biomédicos en realidad, en la práctica, no son veterinarios? Trabajan con ratas, no con humanos. Bueno, hay buenas razones para decir que efectivamente no son veterinarios, que de alguna manera sí están entendiendo al humano, solamente que es indirecto. Y la misma ciencia posee herramientas implícitas, por supuesto, que permiten evaluar estas extrapolaciones desde la rata al humano o desde el tubo de ensayo al humano. Y la última pregunta es, ¿hay algo así como una biología unificada? ¿Cómo damos cuenta del pluralismo en biología? Porque al parecer hoy en día la biología, a medida que avanza la ciencia, no ha tendido a unificarse como al principio se había dicho. Si uno lee los libros de filosofía en los años de los 60 hacia atrás, se esperaba que la ciencia a medida que progresara se fuera unificando. En ese sentido, la biología también se esperaba que se fuera unificando a medida que avanzara. Sin embargo, lo que vemos es todo lo contrario. Se ha ido eclosionando. A medida que avanza la ciencia, van generándose cada vez más disciplinas, más distintas, y que muchas veces no se entienden entre ellas. Entonces, ¿cómo damos cuenta de ese pluralismo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es neutro? ¿Es necesario? ¿Cómo ha evolucionado la ciencia gracias a este pluralismo? Bueno, hablando un poquito del problema de la extrapolación, tenemos que es el problema de, por ejemplo, extrapolar lo que sucede con proteínas purificadas o macromoléculas purificadas hacia lo que sucede en las células. O lo que sucede en cultivos celulares a lo que sucedería en las células en su contexto. Aquí no estamos en el contexto celular. Aquí sí. A esto sí tenemos acceso experimental, a esto no directamente. Por ejemplo, también del cultivo celular al organismo completo. Por ejemplo, también extrapolación
de la rata al humano, como dije, del tubo de ensayo al humano. Es el problema de la extrapolación. Todo esto que yo les estaba mencionando es lo que se conoce como el problema de la extrapolación en biología experimental, del cual se ha escrito mucho, principalmente en lo que tiene que ver con el uso de organismos modelos. Hay muchas personas trabajando en filosofía de la ciencia al respecto. Un poco menos en esto, que es la extrapolación desde el tubo de ensayo al organismo. Y no solamente al organismo humano, a mí me interesaría, y es lo que estoy tratando de trabajar ahora, entender la extrapolación del tubo de ensayo, de las proteínas purificadas, por ejemplo, o de las partes, por ejemplo, de estudiar células in vitro, órganos in vitro, etcétera, hacia cualquier organismo, porque es indirecto. La primera pregunta es, ¿cómo sucede la extrapolación? ¿De dónde hacia dónde? Porque la mayoría de la literatura no parece haber un consenso en cuanto a si la extrapolación es una relación entre dos cosas, entre qué cosas es. Lo que yo creo que es más fácil dar cuenta de la ciencia de esta forma es que la extrapolación es la relación que hay entre experimentación y las teorías y modelos que nos permiten describir un poco cómo es la realidad biológica, sea lo que sea eso. Y en ese sentido, la extrapolación nos brinda teorías que permiten, además, darnos un background para poder pensar en qué tipo de experimentos hacer. Hay una retroalimentación, o sea, además nos permiten generar preguntas que guían la práctica experimental. Por lo tanto, esa retroalimentación es interesante estudiarla desde un punto de vista filosófico. Y bueno, para eso nosotros, con Mauricio Espósito, que publicamos esto creo que el año pasado, no, este año salió el libro, que es un libro que recopila varios estudios filosóficos de la biología que se han hecho acá en Latinoamérica, para un público general, o sea, por eso está en inglés, porque queremos que lo lea gente no solo en Latinoamérica, sino que también en Japón, en Bulgaria, en donde sea que se haga filosofía de la biología, esto se lea. Y aquí nosotros publicamos un capítulo, que es, el título está acá, que precisamente se trata de eso, de entender cómo es que se genera conocimiento en biología experimental. Por eso le llamamos a Synoptic Overview, porque nosotros en realidad en este capítulo lo que estamos proponiendo es es un marco de trabajo que nos permita solucionar problemas. Gran parte de la solución de problemas pasa por el poder separar los constituyentes del problema, y eso tratamos de hacer acá. Y terminamos el paper después de una larga explicación con este modelo metacientífico, que tenemos las teorías biológicas que restringen el campo de acción en el laboratorio, y ahí tenemos sistemas experimentales. No hay, en este paper nos extendemos bastante en qué es lo que es un sistema experimental, y los sistemas experimentales tienen que estandarizarse, o sea, tienen toda una historia material detrás de estandarización, y a partir de muchos sistemas experimentales nosotros somos capaces de estabilizar el conocimiento respecto a objetos, tales como proteínas, tales como células, y luego cuando ya tenemos mucho conocimiento acerca de distintos objetos, nosotros podemos extrapolar e integrar todo ese conocimiento en teorías y así cumplir este círculo virtuoso. Y esto nos lleva al problema del reduccionismo, como dije en un principio. Porque hasta ahora lo único que he dicho es cómo se genera el conocimiento en los laboratorios, pero eso es algo muy local. Ahora uno podría preguntarse qué consecuencias podría tener esto, por ejemplo, a entender la biología en general y la relación de la biología con la química y la física. Muchos experimentos se elaboran en términos puramente físicos y químicos. Sin embargo, los resultados queremos que nos digan algo de la biología. Entonces, para esto hay que distinguir tres tipos de reduccionismo. El primero es el reduccionismo ontológico. ¿Y por qué distingo estos tipos de reduccionismo? Porque yo me doy cuenta que en muchas partes se confunde el reduccionismo, todos los reduccionismos se confunden, y no hay un solo reduccionismo, hay varios. Hay más que los que voy a mostrar acá, pero voy a mostrar cómo se clasifican de forma más relevante. El reduccionismo ontológico, que se llama, también conocido como fisicalismo, dice algo muy simple, que todo lo biológico es físico. Algo que hoy en día nadie negaría. Negar esto sería caer en pensamiento mágico, en vitalismo. Incluso las personas más antirreduccionistas no negarían que todo lo biológico en el fondo es también físico. Lo que negarían son, por ejemplo, esto, que se pueda conocer lo biológico a partir de lo físico. O esto otro, que para poder conocer lo biológico hay que estudiar lo físico. Entonces tenemos el reduccionismo epistemológico, que tiene que ver con el conocimiento de una cosa estudiando otra, que en este caso sería lo físico, y el reduccionismo metodológico, que nos diría que no solamente se puede conocer, sino que hay que conocer lo físico para conocer lo biológico.
Por mucho tiempo la discusión filosófica centrada en el tema del reduccionismo tomaba todas estas cosas como absolutos, como si se estuviera hablando de toda la biología. Hoy en día eso ya no se considera así, y tiene que ver con aspectos particulares, con ciertos programas de investigación biológicos que puedan ser o no reduccionistas. Porque ya les dije que en la práctica el reduccionismo ontológico es aplicable a toda la biología, porque hoy en día, a partir de los años, yo creo que hace más de 100 años, es imposible que alguien proponga que la biología tiene cosas que sean no físicas. Sin embargo, el reduccionismo epistemológico metodológico va a ser propio de ciertas áreas de investigación. Por ejemplo, la bioquímica es un área de investigación que podríamos calificar de reduccionismo epistemológico, pero no necesariamente metodológico. O a lo mejor para cierto tipo de preguntas que se hace la bioquímica, sí es necesario un reduccionismo metodológico, pero para otras no. Por ejemplo, si queremos extrapolar al organismo completo, habría que preguntarse qué tan exitosas serían las teorías presuponiendo estos tipos de reduccionismo. Asimismo, existen programas de investigación que van a ser exitosos presuponiendo reduccionismo y otros que no. La pregunta que cabe hacerse es si el reduccionismo y el pluralismo son compatibles. Y la respuesta es que sí. Y en ese sentido hay dos grandes nociones de pluralismo. Un pluralismo podría ser el llamado pluralismo competitivo, que habla que siempre que hay más de una teoría o más de una perspectiva respecto a un mismo fenómeno, necesariamente estas perspectivas van a tener que competir entre sí. Siempre estarán en conflicto, puesto que describen el mismo fenómeno de forma distinta, entonces van a conflictuar, van a pelear, y alguna va a tener que salir ganando y la otra perdiendo. De hecho, hoy en día podemos ver que muchos que tienen distintas perspectivas para un mismo fenómeno están tratando de hacer eso. Vamos a ver qué tipo de discusiones son realmente las que ocurren. Y la otra forma de ver el pluralismo es el pluralismo integrativo. Vale decir que si es que hay varias perspectivas, no necesariamente, están en conflicto, que podrían no solo coexistir, sino que también integrarse de alguna manera. Y a pesar de que muchos de los que defienden una perspectiva no se quieran integrar, en el fondo lo que está surgiendo de toda la investigación biológica sí es un conocimiento integrado. Es por eso que en ciencia se dan muchas discusiones que no son de qué teoría es correcta y qué teoría es incorrecta. O sea, perdón, en biología no se dan discusiones así. De tu teoría es correcta, la mía... O sea, no, perdón, al revés. Uno nunca va a defender, la otra defiende la suya, pero nunca va a decir como, oye, tal teoría es incorrecta y la mía es correcta. Lo que sucede es que uno trata de defender que su teoría describe más aspectos del mundo que la otra. Y eso son lo que se llaman discusiones de relevancia significativa, que en biología sucede muchas. Y por ejemplo, yo les puedo mencionar eh, todo el debate que hay de genes versus ambiente, en el desarrollo o en la conducta. No, que son los genes, no, que es el ambiente. Bueno, ahí tenemos dos perspectivas distintas, que en el fondo lo que están haciendo es rescatar dos tipos de causas distintas. Y la discusión no es que las teorías que están basadas en genes sean correctas y las otras no, o al revés. Es en qué sentido las teorías basadas en una cosa o en otra podrían dar cuenta de más fenómenos o de más aspectos del fenómeno que la otra perspectiva. O lo mismo sucede con el innativismo versus el ambiente, que sería este famoso debate del nature versus nurture. Y es increíble porque muchas veces en estos debates se generan una cantidad de muñecos de paja impresionantes. Yo siempre digo de talla que yo voy a hacer un movimiento por los derechos de los muñecos de paja, porque a estas alturas se han matado a tantos, se están masacrando los muñecos de paja en este tipo de debate. Porque ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces llega alguien diciendo, oye, miren, este factor innato, por ejemplo, la producción de cierta hormona en cierto estado del desarrollo, juega un rol causal. Tiene un rol causal en este otro, perdón, tiene un rol causal en este otro fenómeno de la conducta. Y después llegan los otros y acusan a la persona que afirma eso de estar afirmando que todos los fenómenos de la conducta están dados por cosas innatas.
Eso es un muñeco de paja, y ahí lo atacan, no, que estos reduccionistas y bla, bla, bla. Bueno, de verdad, estas discusiones se podrían reducir a una discusión de relevancia significativa respecto al rol de un aspecto o de otro en ciertas causas más complejas. Un ejemplo de la bioquímica, muy preciso, que quienes han tenido algún ramo de bioquímica o de biofísica tal vez lo conocerán, que es en la unión de ligandos a proteínas, la discusión entre selección conformacional y ajuste inducido. No es que las teorías de selección conformacional estén correctas y las otras no, o al revés. Lo que buscan hacer los bioquímicos, que defienden una u otra, es buscar más ejemplos que muestren que una es más frecuente que la otra. O también el tema del estudiar moléculas, macromoléculas, versus estudiar sistemas, redes de interacción, o causas individuales versus sistemas complejos, etc. Todas esas son perspectivas distintas que si uno va a la ciencia ve que discuten mucho los científicos. Y cada perspectiva deberá usar sistemas en los cuales el tipo de causas estudiadas sean las más relevantes. Y aquí viene una de las fuentes de malentendidos más importantes de todas. Porque evidentemente hay que producir lo que se llama aislamiento causal. Si uno quiere estudiar el rol de cierto aspecto ambiental en el desarrollo de cierto rasgo conductual, por ejemplo, va a tener que aislar causalmente ese factor que está estudiando. Vale decir que ese factor sea el único que varíe y en lo posible todo lo otro se mantenga igual. Básicamente va a tener que generar sistemas que sean lo más deterministas posibles respecto a ese rasgo para poder estudiar el rol causal de ese rasgo. Si se fijan bien, casi toda la gran parte de la investigación requiere de este aislamiento causal. Por ejemplo, si yo estoy estudiando una enzima y yo quiero calcular cierto aspecto de la enzima, tengo que purificarla, tengo que aislarla, y eso me va a permitir aislar ciertas causas y yo generar sistemas en los cuales las causas que a mí me interesa estudiar sean las únicas relevantes, o que el sistema sea lo más determinista posible respecto a las causas que me interesan. Y ahí es donde surge el malentendido típico. ¿Me escuchan bien? Que creo que el internet mío está malo. Que alguien me diga en el chat o por voz. Se escucha súper. Excelente, muchas gracias. Sí, lo que pasa es lo siguiente, o sea, muchos de los problemas... Lo silencié sin querer, es que estaba admitiendo a alguien. Ah, ya, sí, me di cuenta, no te preocupes. Bueno, lo que iba diciendo, si me di cuenta de inmediato, así que no te preocupes. Lo que estaba diciendo es que muchas veces ocurren malos entendidos con eso, puesto que evidentemente si uno quiere entender cierta causa, no está descartando la existencia de todas las otras causas. Sin embargo, en el sistema experimental que uno tiene que diseñar o en el tipo de recolección de datos que uno tiene que hacer, va a tener que recolectar los datos, generar un sistema en donde esa causa está aislada para poder entenderla, si no, no se va a poder entender. Y ahí es donde llegan algunos y construyen el famoso muñeco de paja acusándolo de, es que tú crees que esa es la única causa, y no es así. Entonces, usualmente quien aísla causas es pluralista, y quien lo ataca, no, porque muchas veces quien lo ataca quiere que sean sus propias causas, o las que él estudia, o ella estudia, las únicas que se utilicen. Por ejemplo, cuando se estudia el rol causal de la testosterona, esto ha generado muchísimo debate. Se han escrito hasta libros del tema. Cuando se analiza el rol causal de la testosterona uterina en ciertos rasgos, ¿cómo se llama esto? Del comportamiento después. Y que hay mucha evidencia, y la evidencia que se obtiene de forma que esta sea el único rol causal relevante. Pero esa gente no está diciendo que ese sea el único rol causal relevante en todos los fenómenos. Está lleno de cosas ambientales que también van a afectar. Pero si nosotros queremos entender cómo es que ocurren los mecanismos mediante el cual esta afecta, que puede que después en el ambiente ni siquiera sea relevante esa causa, pero sí va a existir, entonces hay que estudiarla. Bueno, y ahí sí como hay muchas otras causas que estudiar. La influencia de ciertos genes, de ciertos factores epigenéticos, de ciertos factores ambientales, etc. Entonces el malentendido es, como yo dije, el presuponer que un programa de investigación es antipluralista por estudiar sistemas en los que se realiza aislamiento causal, porque vimos que el aislamiento causal es algo necesario. Y efectivamente los sistemas que realizan aislamiento causal son reduccionistas en un sentido metodológico respecto al tipo de causas que se quieren estudiar. La pregunta es entonces si es que es el reduccionismo el que es limitado,
¿O es que la ciencia, al ser limitada, requiere necesariamente del diseño de programas de investigación que o son reduccionistas o presuponen ciertos conocimientos que provienen de otros programas reduccionistas para poder integrar el conocimiento? Yo creo que es lo segundo, porque muchos de los que se declaran, o sea, no estoy diciendo que el reduccionismo sea lo único posible. Lo que estoy diciendo es que muchos programas de investigación que no son reduccionistas, que sí existen, que son, por ejemplo, todo esto de los sistemas complejos y todo eso, de alguna u otra forma presuponen cierto conocimiento que proviene de otros programas de investigación anteriores que eran reduccionistas. Ahora, ¿cómo sucede eso? Es el proceso de integración de conocimiento. Y a mí me encanta esta analogía. No sé si conocen esto de las personas ciegas que se acercan al elefante. Entonces, a las personas ciegas les dicen, vayan a tener contacto directo con un elefante, a tocarlo y decirme qué es lo que ven. La persona que toca la trompa, si solo toca la trompa, va a pensar que el elefante es como una especie de serpiente. El que solo toca el colmillo va a pensar que es un arma. El que solo toca la pierna del elefante va a pensar que es un tipo de columna, el que toca la cola una cuerda, el que toca el cuerpo una muralla, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para tener una visión distinta del elefante. Pero si alguien quiere estudiar bien el lado de acá, va a tener que describirlo en un sistema en donde solamente esté presente este, donde solo se investigue este. Pero lo que sucede finalmente, pese a que todos ellos discutan entre ellos, por ejemplo, a lo mejor el que defiende que los elefantes son cuerdas, va a estar totalmente en desacuerdo con las descripciones de los otros compañeros y van a pelear, y va a decir, oye, qué estúpido tú que estás diciendo que es una columna, si es una cuerda, y así sucesivamente. Pero a propósito, porque ellos se pongan de acuerdo, o simplemente porque el conocimiento se integra finalmente, finalmente ocurre integración. Y se generan modelos que integran todos los aspectos que se están conociendo del elefante en un modelo unificado de este. Ahora, evidentemente, el conocimiento que se obtiene de una parte es muy estable comparado con el conocimiento que viene de la integración. En ese sentido, la naturaleza del conocimiento biológico es un mosaico gigantesco de conocimientos que vienen de muchos tipos de programas de investigación distintos. Entonces tenemos programas de investigación de todo tipo, in vitro, en ratones, en otros organismos, en cultivos celulares, en máquinas como espectrofotómetros, microarrays, así cosas de estos de Big Data, no sé, también hay modelos basados en ecuaciones diferenciales, etcétera, 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 y esto se integra en este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos una figura de estas póster gigantes que venden en, creo que Merck o estas empresas, del metabolismo. También podría poner uno de transducción de señales, o también podría ser algo del desarrollo, o incluso de rasgos conductuales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el metabolismo y los rasgos conductuales? Es que el metabolismo es un conocimiento mucho más estable que los rasgos conductuales y cómo es que estos llegan a ser. Por eso es que los rasgos conductuales nos encontramos con tanta pelea entre los que estudian genes, entre los que estudian causas uterinas, por ejemplo, los que estudian causas ambientales, sociales, políticas, etc. Tal vez al final, si bien van a seguir eclosionando distintos programas de investigación, sí se puede generar una integración y, bueno, como ocurre en el metabolismo. Y si se fijan bien, si nosotros hacemos un zoom y nos vamos, por ejemplo, a esta flechita de acá, probablemente esta flechita de acá solamente venga de muchísimos sistemas experimentales distintos que se reunieron aquí. O esta de acá también, etcétera, etcétera, etcétera. Son a veces miles de sistemas experimentales que nos llevan a integrar el conocimiento de esta forma. Y por supuesto que esto está en constante cambio, en constante discusión, va a haber gente que no está de acuerdo con esta parte, etcétera. Así es el conocimiento biológico. Es un mosaico, querámoslo o no. Y así es como progresa. Va a haber gente que va a hacer ecuaciones que describan todo esto y gente que va a estudiar solo esta enzima. Bueno, no es que los que estudian solo la enzima crean que lo único importante sea estudiar enzima. Así como supongo que quienes estudian sistemas de ecuaciones que describen el metabolismo no creen que no vale la pena estudiar enzimas individuales. Eso es el pluralismo, básicamente. Y parte de la naturaleza del pluralismo es entender que muchos de los sistemas a los que uno va a recurrir para poder explorar ciertas causas tienen que aislar esa causa. Pero eso no quiere decir que creamos que esa es la única causa disponible. Por ejemplo, los que estudian causas innatas en temas sociales, no quiere decir que crean que todo lo social sea innato. Pero como les interesa estudiar el rol de esa causa innata, aíslan el sistema
aíslan causalmente esa causa. Y así sucesivamente con toda la biología y la aplicación de la biología a otras áreas. Bueno, respecto a eso, el pluralismo hoy en día es un programa de investigación súper grande, y aquí yo les muestro solo 2 ejemplos. Mira, ahí me dijo mi computador que mi conexión a internet es inestable, así que probablemente se me escuchó mal un ratito. Espero que no, o me quede pegado, qué sé yo. Pero bueno, aquí yo le muestro 2 ejemplos. Por ejemplo, este libro que compilaron 3 filósofos, Stephen Keller, Helen Longino y Kenneth Waters. Aquí está Kenneth Waters. Y este otro libro que es una compilación de papers de Sandra Mitchell. Estos son 2 grandes filósofos de la biología, de los más importantes actualmente. Pero es un ejemplo, o sea, hay muchos más papers de muchos autores más. Y Kenneth Waters se los muestro porque, no sé si sabían, o no sé si fueron, pero el año pasado, en enero, Kenneth Waters estuvo en Chile. Estuvo en Chile y estuvo en la Facultad de Ciencias. Y miren quién lo llevó. Bueno, en realidad lo trajimos con el Fondesit que teníamos con Mauricio Espósito. Yo era co-investigador de ese Fondesit, trajimos de invitado a Kenneth Waters, y fue a dar una charla a la Facultad de Ciencias sobre filosofía de la ciencia, que en este sentido, en este caso, habló de la multiplicidad de jerarquías que existen en el mundo biológico, puesto que él es un ferviente creyente de que el mundo no está estructurado en una sola estructura, sino que es un desorden de muchas estructuras, y que no es que nosotros, dado nuestras limitaciones del conocimiento, tengamos una visión de mundo que hay muchas estructuras. Para él, el mundo está lleno de estructuras distintas, y tiene muy buenos argumentos para eso. Así que claro, acá en Chile estamos haciendo cosas. Lamentablemente ya se acabó el Fondesit. De hecho, en algún momento quisimos traer a Sandra Mitchell, pero nos dijo que no podía, lamentablemente. Así que bueno. Eso quería mostrarles más o menos. Y para decirles un poco qué es lo que se hace en Chile en filosofía de la ciencia, se imaginarán que somos pocos los filósofos de la ciencia aquí en Chile, pero recientemente se ha creado la Sociedad Chilena de Filosofía de la Ciencia, que es una sociedad académica que va creciendo de a poco. De hecho, hace poco elegimos la primera directiva electa con votaciones, después de que el grupo fundador haya concertado un poco la consolidación. Hoy en día nos seguimos consolidando, se están generando estatutos y cosas de ese estilo, así que los invito a acercarse y a buscar los medios de esta sociedad. También año a año, esto hace mucho más tiempo que la Xochific, se generan las jornadas Rolando Chuaki, que es el único congreso que se hace en Chile anual, en el cual lamentablemente este año no se hizo, puesto que este ha sido un año muy extraño para muchas cosas. Así que no se realizó este congreso, pero se realizaba año a año y se turnan entre varias universidades, que está la Chile, la de Conce, la Católica, la USACH, etcétera, en donde reúne a científicos y filósofas científicas que trabajan en filosofía y en ciencias o en filosofía de las ciencias. Rolando Chuaki, para quienes no saben, fue uno de los que trajo acá a Chile todo lo que tiene que ver con la lógica, la probabilidad, la matemática, la computación. Fue pionero en eso, pero también fue filósofo de la ciencia. Y en honor a él se hicieron estas jornadas. Al principio era una jornada que principalmente tenía aspectos filosóficos de la matemática, pero hoy en día se hace de todo. Incluso ahí habemos algunos hablando de filosofía de la biología en esa jornada, cosa que ahora ha empezado a penetrar bien fuerte. Lamentablemente, filosofía de la biología que en Chile hay poca. Filosofía de la química, ¿para qué hablar? O sea, yo no sé si hay filosofía de la química acá en Chile. Por lo menos yo no conozco a nadie que haga filosofía de la química propiamente tal. A nivel mundial sí hay. De hecho, hay una sociedad internacional de filosofía de la química. De hecho, el año pasado, gracias al Fondesit en el que estaba metido, fui al Congreso Internacional de Filosofía de la Química, y es interesante las cosas que hacen ahí. De hecho, hay varios argentinos metidos ahí que son filósofos de la química cuántica. Está Olimpia Lombardi, que es una filósofa de la cuántica muy importante a nivel mundial, que además publica en revistas de física y de química. Pero bueno, y de hecho Olimpia Lombardi viene a Chile, viene a las jornadas Rolando Chuaki varias veces. Casi siempre está viniendo, y la gente de su grupo también. De hecho, mucha gente de Argentina viene a esta jornada. Así que las invito a acercarse a Xochific, acercarse a la jornada Rolando Chuaki cuando estas sucedan. La entrada es liberada, por lo tanto ustedes pueden ir a ver las charlas, pueden levantar la mano, hacer preguntas, etc. Yo así empecé, yendo a congresos, colándome. Y de repente dije, oye, pero yo también podría presentar en uno de estos congresos. E inventé un trabajito, fui a presentarlo, y bueno, ahora
lo que era un hobby se transformó en un trabajo, y estoy haciendo clases de esto, trabajando, teniendo que publicar con las mismas exigencias que se tienen en ciencia. En fin. Bueno, también en Chile se hace, gracias al amparo de Xochitl, el Congreso de Estudiantes de Filosofía de la Ciencia, que reúne a estudiantes, no necesariamente de filosofía, pero que tengan trabajos en filosofía de la ciencia y que los quieran ir a presentar. El primer año que se realizó, el 2018, bueno, hay conferencias de algunos académicos que trabajan en el área. Bueno, ahí se me invitó a mí con Mauricio a hablar de filosofía de la biología. El año pasado no pude ir porque, bueno, por todo el estallido social se corrió esto a enero y se puso justo en la misma fecha que había un congreso de enzimología. Así que ahí estuve en la... No sabía si ir a la filosofía o a la enzimología. Me terminé decidiendo por la enzimología finalmente, pero bueno, no es que prefiera una a la otra, a las dos las prefiero por igual. En fin, y este año lamentablemente tampoco se hizo puesto que es la pandemia. Así que los invito también, las invito a que si tienen trabajos en filosofía de las ciencias, o si creen poseer alguna noción de cosas que pudieran investigar como estudiantes en filosofía de la ciencia, cuando se realice este congreso se atrevan a postular y se atrevan a ir. De hecho, incluso me ofrezco, estoy haciéndome responsable de esto, a que si alguien quiere entender de filosofía de la ciencia, necesita bibliografía o que le evalúe el resumen, yo lo puedo hacer. O sea, yo también soy de la Facultad de Ciencias por mucho tiempo, estuve sin ninguna guía filosófica, tuve que aprender solo casi todo, así que bueno. En cuanto a bibliografías recomendadas, aquí hay algunas introducciones. Esta, que es muy famosa, que es esa cosa llamada Ciencia de Alan Chalmers. También está Antonio Diegues, que es un profesor español que tiene un libro que recientemente salió una edición nueva, que es una introducción muy buena de filosofía de la ciencia. Si quieren algo, estas dos son similares en cuanto al tipo de temáticas que tratan y es un poco histórico como lo tratan. O sea, parten por los clásicos, después se van a lo más actual, etc. A mí esta me gusta mucho, el del profesor Diegues, porque es muy completa y muy detallada. Pero si quieren algo que es más técnico, porque este es como estos dos son introductorios, este es como más manual, es más técnico, este habla más centrado en las teorías científicas, eso sí. Harta teoría de conjunto y cosas que se usa para analizar las teorías hoy en día. Tienen este libro de Diez con Mullines. Este libro de acá a mí me gusta mucho por lo menos porque parte evaluando la ciencia desde el punto de vista de los valores epistémicos, que es una cosa bastante nueva y que él se antepuso un poco a eso en este manual que tienen aquí. También recientemente el profesor Mauricio Suárez, que también es español, sacó este libro que es súper actualizado. Es súper introductorio, súper resumido y súper actualizado en cuanto a que la mitad del libro habla de cosas que se están discutiendo hoy en día en filosofía general de la ciencia. Y está este otro libro, que es súper completo, que se llama Philosophy of Science for Scientists, que lo que pretende hacer el autor es enseñar cosas de filosofía de la ciencia que sean útiles para la formación de futuros científicos o científicas. Y está la enciclopedia de filosofía de la Universidad de Stanford. Ahí ustedes se meten y pueden buscar, no sé, buscan genética, genetics, porque está en inglés, y le aparece ahí entradas sobre filosofía de la genética. Buscan biología del desarrollo y le aparece todo lo que se está haciendo actualmente en biología del desarrollo y así sucesivamente. Eso quería mostrarles. Espero que les haya gustado la charla. No escondo que en el fondo también estoy haciendo un poco de proselitismo a esta área de investigación. No tengan miedo de leer filosofía de la ciencia y si alguna vez se quieren dedicar a la filosofía de la ciencia, háganlo. Se puede. Se puede también dedicar a la filosofía de la ciencia a la vez que a la ciencia. Y uno puede ver su propia práctica científica que uno hace en el cuaderno, en el computador o en el laboratorio desde un punto de vista filosófico. Hay filosofía de la matemática, de la física, de la química, de la biología, del medio ambiente, de la educación científica, de todo lo que se les ocurra. Hay mucho más de lo que les mostré hoy día. Así que bueno, atrévanse. Se los recomiendo. Así que bueno, eso, muchas gracias por invitarme. Recuerden colaborar con esta iniciativa, puesto que esto es para ayudar a la gente que está pasándolo mal hoy con la pandemia. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel. Una charla muy interesante. Y bueno, no sé si alguien tendrá preguntas para Gabriel. Se abre un espacio. Háganme preguntas nomás por el chat, por voz, por donde ustedes quieran. Te escuchas súper bajito, estimado. ¿Aló? ¿Me escuchas mejor ahora?
Ahora sí te escucho. Perfecto. Oye, me encantó la charla. Me perdí un poco al inicio por un tema de trabajo, pero súper, súper buena. Creo que aprendí caleta. Muchas gracias por la charla. Me De llamó caleta nada. la atención que dijiste respecto a la importancia de por qué aprender filosofía y la ciencia. Ah, sobre todo como en el tema de la pedagogía. Yo tengo Sí, planeado, yo ya terminé la licenciatura ya, ahora voy a ver si es que saco la pedagogía y me excelente. gustaría aprender más sobre esto porque encuentro que es una parte súper importante de un educador el motivar a los estudiantes a hacer ciencia. Lo que me gustó, Caleta, es como la motivación a hacerse preguntas. Muy bueno, me encantó. Qué bueno que te haya Creo que gustado. eso sí, no hay, creo que habiendo un momento habías comentado si es que no sabías si es que en los programas como de pedagogía en ciencias exactas y PMBQ, creo que no tienen ramos de esto, lamentablemente. Bueno, eso lo dije por ser políticamente correcto, porque yo sí he revisado las mallas y los programas y no tienen. Lamentablemente no tienen. Sí, una lástima, una Tienen un lástima. ramo, eso sí, que no sé a qué carrera se hace, que se enseña historia de la ciencia, que lo hace un profesor de la Facultad de Humanidades, que es historiador, que es bastante interesante el programa, de hecho, que es historia de la ciencia en general, así. Pero claro, o sea, filosofía de la ciencia propiamente tal no hay tal cosa. Mm, claro. Bueno, De hecho, eso. Muchas en la gracias. pedagogía, ¿Mm? no, de nada, gracias a ti. En la pedagogía, generalmente, de lo que se habla de esto mismo, pero con otro nombre, se habla de naturaleza de la ciencia. Y la naturaleza de la ciencia, en el fondo, es filosofía de la ciencia. Ahora, las cosas que se Claro. estudian ahí son levemente distintas, y en el fondo, ahí desconozco un poco a qué orientación se les dará, pero habría que averiguarlo. Bueno, una vez en mi trabajo, como por hacerte la difusión, hay una pregunta que es súper bacán para, no sé si hay más gente de matemática acá, hay una gran pregunta entre los matemáticos y es que la matemática se inventa o se descubre, eso también caería dentro de filosofía de la ciencia, Totalmente. ¿no? Sí, totalmente. Se Perfecto, han escrito perfecto. libros enteros de eso. O sea, eso tiene que ver con en qué sentido existen las entidades matemáticas. Y hay un extremo que dice, no, si existen las entidades matemáticas, y lo que hay que preguntarse es el modo de existencia. Y hay quienes dicen, oye, si los conjuntos existen, cuando tú abres tu refrigerador y ves varias cosas, bueno, estás viendo un conjunto. No sé, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero están está el otro extremo, que son los que son formalistas, que dicen que no existen, que son simples herramientas ficcionales, que básicamente como un juego. Ahora, que sirva después para poder generar modelos, para poder representar la realidad, es otra cosa. Pero ella no es matemática pura la que se está haciendo, sino que matemática aplicada. También está todo el tema filosófico de la aplicación de la matemática. ¿Cómo es que sucede la aplicación de la matemática? ¿Cómo podemos pasar de un modelo consiste en relaciones totalmente abstractas y formales a una cosa que pretende representar las relaciones que existen en el mundo entre cosas del mundo? Cosas de ese estilo se preguntan. Así que sí, y si las matemáticas se descubren o se inventan, bueno, es un problema muy antiguo que hacía que se enfrentaran los intuicionistas, los logicistas y los formalistas y los platónicos desde hace más de 100 años. Así que ahí es una muy interesante pregunta. De hecho, hay un profesor en la Facultad de Filosofía y Humanidades que hacía un ramo de filosofía de la matemática centrado precisamente en ese tipo de preguntas. Claro, o sea, el ramo lo hacía leyendo papers actuales del tema, pero ahí está Cristian Soto, hace ese tipo de cosas. Buenísimo, muchas gracias. De nada. Cualquier pregunta, háganmela nomás, o cualquier comentario, o incluso si alguien no está de acuerdo con nada de lo que dije, también. Hola, ¿se escucha? Se escucha, sí. Sí, gracias por la charla, Gabriel. En verdad me orientó mucho, me dejó como las cosas bien claritas, porque claro, me interesaba, o sea, me interesa aprender filosofía de la ciencia y agregando un poco en lo que estaban comentando, el profesor Rodrigo Medel en su canal de Vimeo tiene subido un curso que hace él de filosofía de la ciencia. Al menos por ahí lo estoy siguiendo como las cosas más básicas porque no había podido tomar el curso como tal. Pero claro, me queda un poco más claro. Y todavía no tengo muy claro cómo por dónde partir a leer
como que estoy empezando con un libro de Karl Popper, pero creo que es como partir como por cualquier parte, en verdad. Es como... No, eso es como, mira, partir así es como que un físico partiera leyéndose los Principia de Newton para poder aprender física, ¿me entiendes? No es que sea Claro. malo, pero yo partiría con un manual general. Y claro, o sea, los videos del profe Rodrigo Medel son un muy buen material. Rodrigo Medel hace mucho tiempo el ramo de filosofía de la ciencia en la facultad. Yo conozco su programa, es un programa súper bueno, súper general, es recomendable, muy recomendable el ramo que hace él. Y es de filosofía de la ciencia propiamente tal. Así que sí, lo recomiendo. En cuanto a partir con literatura, yo he visto que muchos, claro, dependiendo del gusto, recomiendan partir, que parte con Popper, parte con Kuhn, parte con... Hay que situar esas cosas. Por ejemplo, Thomas Kuhn es un excelente filósofo, tiene libros muy influyentes. Sin embargo, hay que entenderlo en su contexto histórico y en relación con muchas otras cosas que se estaban discutiendo en ese momento. Porque si uno no entiende el contexto histórico y no entiende el contexto teórico donde esta persona hizo sus reflexiones filosóficas, es muy fácil confundirse y creer que está hablando de cosas distintas a las que realmente estaba hablando. Entonces, por eso yo recomiendo partir con ciertos manuales. Si quiere uno conocer los clásicos, estos dos manuales de acá arriba entran muy bien en los clásicos. O si uno quiere entender la cosa de una perspectiva mucho más teórica o mucho más que tienen que ver con los conceptos fundamentales del área, está este libro de acá, el de Diez Múlines, o también el de Peter Coso, que es súper general, pero es temático más que histórico. Y así sucesivamente. Hay varios otros manuales, pero aquí yo puse estos nomás, que son los que yo más conozco. Claro, entonces como que ese libro podría dejarlo como más adelante cuando ya esté como bien Sí, situado en alguna parte. eso depende también de qué problemas filosóficos te interesen. Pero para poder Vale. orientarse, yo recomiendo, por ejemplo, el de Diegues, un libro súper bien explicado, súper detallado, súper introductorio además, está hecho con mucho cuidado, es recomendable. Vale, gracias Gabriel. De nada. Hola Gabriel. Hola, Cris. Joaquín. Hola, ¿qué tal? Quería agradecerte por la charla porque me encantó. Como que la filosofía de la ciencia es algo que siempre me ha interesado y tu charla como que fue muy reveladora y como que me abrió muchas preguntas y fue muy bacán verla. Así Qué que muchas bueno. gracias. Gracias a ti por tus Y, palabras. y, y no sé si en algún momento lo mencionaste, pero te quería preguntar como que yo estoy estudiando matemáticas y si me quisiera meter de lleno así como en filosofía de la ciencia, pero en matemática, como ¿qué me recomendaréis para partir? ¿Como algún Uf. libro, autor? Mira, filosofía de la matemática es algo que yo no domino muy bien. Porque la filosofía de la ciencia empírica, que debería haber yo puesto filosofía de las ciencias empíricas en mi título, es distinta a la filosofía de la matemática. La matemática trabaja con objetos formales, la ciencia empírica con el mundo físico, que son cosas distintas. Así que, mira, tendría que averiguar cuáles son los mejores manuales o introducciones que abundan hoy en día en tema de filosofía de las matemáticas. Yo sé que los hay. Sé que hay manuales al respecto, sé que hay ciertos clásicos del área, por ejemplo, hay un libro de Barker que se llama Filosofía de la Matemática, que creo que está traducido, de hecho. Está el de Stefan Corner, Stefan o Stephen, no me acuerdo, pero de apellido Corner, que es un filósofo de la general, que también... Mira, acá en el chat, Miguel Álvarez Lisboa, un amigo mío, estaba recomendando A Introduction to the Philosophy of Mathematics, de Colivan. Colivan es un autor actual, yo sé, así que, claro, esa recomendación yo te la recomiendo, porque esa persona es más experta que yo. Así que eso, pero sí, hay bastante filosofía de la matemática, bastante, que se está haciendo hoy en día. Vale, muchas gracias por la orientación. Nada. Hola, Hola. oh. Hola, Carlos, ¿qué pregunta tal? tú primero. Ah, pregunta quien Va- quiera primero. Yo te vale, respondo gracias. rápido. Oye, gracias por la charla, mi nombre es Carlos. ¿Qué tal? Súper buena también, me sumo a las palabras de todos quienes hablaron anteriormente. Yo soy biólogo de formación y hago biología experimental y
Bueno, o sea, me empecé a interesar en este mundo también de la filosofía de la ciencia desde que me di cuenta que como biólogo no era capaz de explicar que era un ser vivo, y de ahí en adelante dije, rayos, es como difícil seguir así, hay que entrar a indagar un poco y bueno, he tratado de tener algunos acercamientos con esto y hoy día tu charla también es uno de ellos y te quería hacer un comentario en el fondo y ver qué me podéis responder como para ordenar mi idea, porque esto es algo que estoy reflexionando ahora en base a lo que vi antes de charlar. Y es que me, 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 en este momento tengo la impresión un poco de que la filosofía, quizás por el lado de la biología, no sé si extenderla a todas las otras ciencias, pero vendría a ser, o sea, no voy a negar jamás la relevancia que tiene, sobre todo, insisto, desde la parte de definir conceptos fundamentales para cada una de las ciencias, pero me queda un poco la sensación de que vendría a ser un poco retrasada respecto a la situación experimental. Y esto lo estaba reflexionando cuando estabas hablando de la posibilidad de, por ejemplo, poder extrapolar quizás investigaciones que se hacen ya sea in vitro o no sé, en modelos animales hacia, por ejemplo, el humano, etcétera, en el que me da la impresión de que la filosofía de la biología como que tendería a estar expectante respecto a qué es lo que diga la experimentación para poder decir si es que efectivamente nosotros podríamos extrapolar o no. O sea, yo me imagino que en los primeros experimentos de donde se usó, no sé, por ejemplo, un ratón para entender el sistema inmune humano, la filosofía de la biología quizás aún no podía pronunciarse porque tenía que esperar que la experimentación biológica dijera finalmente si es que efectivamente podíamos caracterizar o no, por ejemplo, el sistema inmune utilizando un mamífero que ya se parece, pero no sabemos, y después de muchos años nos damos cuenta de que parece que el sistema inmune del ratón no es tan parecido. Pero ahí donde me queda esa sensación de que la filosofía tendría a ser como más un espectador, esperando la acumulación de investigación, y ahí recién podría entrar a hacer un ordenamiento más teórico y formal de la metodología. Eso es lo que he estado reflexionando un poco durante este rato y me gustaría que, si es que pudieras darme tu impresión. O sea, es que no es así. Mira, te explico. Lo que pasa es que no es que la filosofía esté expectante a ver si se solucionan o no los problemas, porque de partida, la filosofía de la biología, cuando estudia la extrapolación, no quiere solucionar el problema como disciplina. La filosofía de la biología no es la que va a solucionar el problema de la extrapolación. La filosofía de la biología es la que va a entender cómo es que los científicos lo están solucionando o no solucionando en la ciencia. O sea, básicamente en la ciencia ocurren extrapolaciones, están ocurriendo ya, ahora, están ocurriendo, o antiguamente no estaban ocurriendo, o en algunas áreas sí están ocurriendo y en otras no. La filosofía lo que investiga es entender cómo es que ocurren esas extrapolaciones donde sí ocurren, cómo es que no ocurren donde no ocurren, y cuáles son los argumentos que tienen los científicos para poder validar estas extrapolaciones cuando ocurren o para poder no validarlas cuando no ocurren, etc. Eso es lo que estudia la filosofía de la ciencia. No es que la filosofía de la ciencia espere solucionar el problema o no. Y la ciencia no es que esté esperando a que lo solucionen. No, la ciencia puede que nunca lo solucione. De hecho, la extrapolación es un tema que nunca se va a poder solucionar, porque la única forma es trabajar con el... En realidad, la única forma es trabajar con el objeto de estudio directamente, pero para trabajar con el objeto de estudio directamente vamos a tener que hacer aislamiento causal, vamos a tener que separarlo en partes, vamos a tener que hacer todas estas cosas que en el fondo ya es salirse del objeto de estudio directamente como está en la naturaleza. De hecho, es más, si es que tú dejaras todas las consideraciones éticas de lado y estudiaras al ser humano, te darás cuenta que el ser humano es un pésimo animal de laboratorio, puesto que se desarrolla muy lento, crece muy lento, es muy difícil mantenerlo estandarizadamente, generar líneas genéticas únicas para poder estudiar ciertos rasgos genéticos, etc. No, eso que dicen algunos de que la extrapolación solo ocurre porque tenemos estas dificultades éticas, que obviamente son dificultades éticas importantes, no es solo eso, no es solo eso, va más allá. Y como te digo, no es que la filosofía de la biología quiera resolver los problemas, ni esperar a que la ciencia los solucione o no. Independiente de que la ciencia los esté solucionando o no, le interesa a la filosofía de la biología entender cuáles son las bases fundamentales que permiten a los científicos decir que una cosa está solucionada o que una cosa no ha sido solucionada aún. Eso es lo que hace la filosofía de la biología. Y eso con todo.
con todas las cosas que ocurren. O sea, por ejemplo, si los científicos dicen que hay vida en Marte, la filosofía de la biología no va a esperar a que los científicos hagan los experimentos para ver si era vida o no. Va a investigar, por ejemplo, qué presuposiciones se están haciendo para poder diseñar los experimentos que se van a llevar a Marte. ¿Qué nociones de vida son las que se presuponen cuando se está buscando vida? ¿Qué señales son las que se quieren buscar y por qué? Cosas de ese estilo. Entonces la filosofía de la ciencia va junto con la ciencia haciendo estas cosas y entendiendo por qué es que la ciencia hace lo que hace como lo hace. No sé si responde la pregunta. Sí, completamente. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, gracias por tu pregunta, muy buena. Yo no sé cómo estamos de tiempo, pero por mí responder todas las preguntas que me hagan, así que espérenme un poquito, déjenme ir a prender una luz, que si no, no veo nada. Ahí sí. ¿Alguien me hizo alguna pregunta mientras me paré? Rodrigo, tú tenías pregunta, ¿no? No sé si alguien no sé, quieren que ahonden en algún tema, quieren preguntarme alguna cosa más específica. Va. Creo que mi internet anda medio malo también, así que puede que no esté escuchando cosas. A ver, Rodrigo Dover por el chat pregunta, ¿qué se hace con aquellos que reniegan de la necesidad de saber filosofía de la ciencia para su disciplina científica? Hay dos respuestas que se puede dar. Una es que esas personas están utilizando los fundamentos de la ciencia para hacer ciencia. En ese sentido, como yo les dije, son igual de filósofos implícitos que cualquier otro científico. Puede que a ellos no les interese entender la filosofía de lo que hacen, pero bueno, claro, así como también puede haber ciclistas que no les interesa saber física y no por eso van a ser peores ciclistas de partida. Asimismo, un científico que no quiera estudiar en detalle la filosofía de la ciencia no va a ser peor científico, pero si lo otro es que esté diciendo que la filosofía de la ciencia es inútil, o que la filosofía de la ciencia no debería existir y todo, bueno, hay que mostrarle que no, no es fácil mostrar que no. Creo que con la charla que di yo hoy en día es fácil mostrar que la filosofía de la ciencia es algo importante. Porque hay muchas veces que la gente que se opone a la filosofía de la ciencia lo hace porque no sabe lo que es la filosofía de la ciencia. Y hay prejuicios que surgen, que son prejuicios que uno entendería, uno entiende que surjan ciertos prejuicios, porque dentro de ciertas áreas de las humanidades hay ciertas personas o ciertas tendencias ideológicas que son anticientíficas, que van contra la ciencia, que atacan la ciencia, así como yo les mostré que Salfate o Contreras Rádovich, Chile Digno Partido atacan la ciencia. Hay tendencias académicas que atacan la ciencia con argumentos que ningún científico tendría por qué creer, puesto que son argumentos pésimos a veces. Pero claro, o sea, si los científicos les hablan de, no, la filosofía de la ciencia, filosofía, humanidades, en humanidades están esta gente, la filosofía de la ciencia entonces también está hablando tonteras. Bueno, hay que mostrarle que esos prejuicios están errados, que la filosofía de la ciencia estudia cosas que son de la ciencia propiamente tal, que va junto con la ciencia estudiando ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que por ahí va la respuesta. Que mostrar que... De hecho, en mi laboratorio, cuando yo empecé con esto, estoy seguro que al principio estaban esos prejuicios ahí, pero después la gente empezó a darse cuenta que, claro, que la filosofía de la ciencia no era llegar y hablar cualquier cuestión de la ciencia, sino que era un estudio serio de los fundamentos de la ciencia. Creo, no sé, a lo mejor la gente en mi laboratorio me tiene mucho cariño y no me dicen que... Pero no creo que sea el caso. O sea, sí, me tienen cariño, pero además me creen en que la filosofía de la ciencia es importante. Hola, no sé si me escucha. Te escucho bien, sí. Bueno, yo acá llegué a esta charla por viendo un curso ahí,
cosas que se publican. Yo la verdad no estudio nada relacionado con ciencia exacta, sino que estudio derecho, así que como que estoy bien perdido en varios temas, pero sí hay un tema que nombraste someramente que me quedó dando vueltas, que es sobre, en el colegio no se toca tema de filosofía de la ciencia en general, más que decir esto de el método científico. Si bien sí se da en el colegio más bases de filosofía ya humanas, entre comillas, pero una cosa que me surgió acá de duda, por ejemplo, en química, que yo la verdad nunca entendí mucho, enseñaba mucho concepto y como mucha materia bien así como, no sé, los moles y esas cosas bien químicas. Pero sería también una buena idea que se enseñara en los colegios, no solamente eso, sino que también la filosofía de las ciencias, de lo que hay detrás de eso, o sería Mira, mejor simplemente dejar la filosofía de la ciencia a aquellos que ya quieren o que ya están dentro del mundo científico. Mira, como yo dije, la filosofía de la ciencia sí jugaría un rol importante para quienes enseñan ciencia. Ahora, para responderte si también la filosofía de la ciencia debería enseñársele a las personas que están en el colegio, a escolares, en un ramo de ciencias, habría que hacer una investigación pedagógica a ver si es que eso es conveniente o no. A ver si es que eso les permite a estas personas de partida aprender mejor la ciencia y generar actitudes positivas hacia la ciencia. Con mi compañero Carlos Apablaza, filósofo de la ciencia, discutimos mucho estos temas. Y claro, la importancia del colegio no solamente es que los niños aprendan materia, sino que también generen actitudes positivas hacia la ciencia, independiente del área en donde se van a meter después. Puesto que, y el ejemplo más típico, alguno de estos niños podría llegar a ser político o presidente de la República, y si no generó actitudes positivas hacia la ciencia, después va a gobernar sin escuchar a los científicos, sin encontrar que la ciencia es una buena forma de resolver los problemas. Si es que eso de enseñar filosofía de la ciencia en química, en física, en biología, etcétera, a los niños, es algo bueno para generar actitudes positivas hacia la ciencia, entonces la respuesta es sí, pero para eso habría que hacer una investigación sociológica, educacional, etcétera. Intuitivamente yo creo que sí es bueno, pero más bueno es que los profesores, profesoras tengan nociones de filosofía y epistemología que les permitan enseñar la ciencia de esta forma, de una forma para transmitir de verdad ciertas habilidades de razonamiento, porque siempre se habla, una cosa muy típica que se dice es que no, que la ciencia te brinda pensamiento crítico, y lo mismo también se dice de la filosofía, y en realidad casi toda la gente quiere defender su área pedagógica específica diciendo que genera pensamiento crítico. Pero ¿qué es el pensamiento crítico? Y ¿es garante del pensamiento crítico que simplemente una asignatura esté ahí? Esas dos cosas son las que quedan dando vueltas. Porque si, por ejemplo, en matemática te enseñan puras fórmulas de memoria en el colegio, o en física te enseñan puras fórmulas de memoria, o en química, incluso en lenguaje, incluso en historia te enseñan fórmulas de memoria, probablemente tú no vas a estar desarrollando ningún tipo de pensamiento deductivo, ni crítico, ni de ningún tipo. Ahora, ¿se soluciona eso enseñando filosofía de la ciencia? No sé, porque si la filosofía de la ciencia se va a enseñar igual de memoria y en base a fórmulas que todas las otras cosas, la respuesta es que no. Si la filosofía de la ciencia va a ayudar a aglutinar ciertas cosas, ahí tal vez sí. Ahora, la otra cosa es que tal vez en un ramo aparte, que podría ser filosofía, se enseñan todos estos aspectos del pensamiento crítico y la integración de conocimientos de diversas áreas. Se enseña lógica, se enseña semántica, se enseñan razonamientos causales, razonamientos de todo tipo, etc. Bueno, la verdad es que ahora estoy solo especulando, tendríamos que hacer la investigación para poder ver qué es lo mejor en ese aspecto. Muchas gracias por la respuesta. De nada. Rodrigo Dover en el chat pregunta, ¿y qué se debe hacer con aquellos que mal enseñan la disciplina? Y yo creo que eso es mucho más complicado porque yo he visto, no quiero hablar con nombres, pero he visto de personas que tienen ramos de filosofía de la ciencia a su disposición, o que ellos son a quienes quienes enseñan filosofía de la ciencia. Adolfo Enríquez dice, a la hoguera nomás. No estoy de acuerdo a la hoguera, pero si la hoguera significa sacarlos de las cátedras donde están enseñando filosofía de las ciencias de forma incorrecta, sí.
La filosofía de la ciencia, al igual que cualquier otra rama del conocimiento, es una disciplina seria en la que se hace investigación, en la que se desarrolla conocimiento y debería estar a cargo de personas que la realicen o que sepan del tema. Por ejemplo, si una persona que sabe mucho de, no sé, de bioquímica, llegase y quisiese ocupar la cátedra de genética microbiana, y no sabe nada de genética microbiana, sabe mucho de bioquímica, ¿qué le dirían? Oiga, pero usted no es genético microbiano. Ah, pero es que no sé, bueno, yo he visto que ha pasado que gente que simplemente porque se le va a dar la gana, se hace cargo de ramos de filosofía de la ciencia y enseña, no sé, cualquier, no sé, cualquier cosa. Por eso la filosofía de la ciencia debería estar en manos de personas que sepan del tema y que en lo posible desarrollen conocimiento en el tema, así como lo están casi todos los ramos de cualquier otra cosa en una universidad compleja como lo es la Chile o como son las más importantes del país. En ese mismo sentido, a mí me ha tocado, por ejemplo, yo me he descargado las mallas o los sílabus de varios ramos de epistemología que se hacen en algunas facultades, y me he dado cuenta que no es que sean malos, pero muchos están atrasadísimos y creen que cosas, no sé, los debates entre Kuhn y Popper, que sucedieron hace más de 60 años, o en realidad no, pero 50 años, por lo menos, es lo último que pasó en filosofía de la ciencia. Y de ahí en adelante no ha pasado nada más. No sé, habría que actualizarlos, habría que traer gente, y bueno. Así soñando un poco, a mí me gustaría mucho que en Facultad de Ciencias hubiese algo así como una especie de departamento de estudios metacientíficos, donde haya gente trabajando en filosofía de cada una de las ciencias que se imparten ahí en la Facultad de Ciencias, o sea, filosofía de la biología, la química, la física, la matemática, el medio ambiente, la tecnología, la educación matemática, la educación de todas las áreas, y también en cosas como sociología de la ciencia, estadística científica, economía de la ciencia, políticas públicas. La Facultad de Ciencias podría tener eso, así que sea muy grande, muy bacán, como está el Centro de Estudios Humanísticos de UCHEF, pero podríamos tener algo mucho más bacán así. Es cosa de presionar, así que tenemos que ir a presionar por eso. Ahora, yo tengo claro que esto es utópico, puesto que Facultad de Ciencias tiene muchos otros problemas que solucionar antes que la generación de un centro de estudios metacientíficos. En Portugal, en Brasil y en varios otros países, la filosofía de las ciencias se hace principalmente en departamentos dedicados al tema en las facultades de ciencias. En México también, dentro de las facultades de ciencias, se hace filosofía de las ciencias y hay mucha gente trabajando en eso. Bueno, ojalá que algún día en Chile lleguemos a eso. Pero para eso primero tenemos que solucionar bastantes problemas que tienen que ver con la misma ciencia, con que se escuche a los científicos y científicas a la hora de elaborar políticas públicas. Ya hemos visto en la última pandemia que ni se escuchó a los científicos y científicas que fueron a presionar. Eso de que los especialistas de un área tengan que arrodillarse para ver si algún político los escucha para poder incidir en políticas públicas es vergonzoso. Pero eso ya es un problema político del país. Oye, Gabriel, hola. ¿Cómo ¿Qué tal? estamos? Bien, ¿y tú? Muy buena tu charla. Bueno, que te haya En gustado. sí, por supuesto. Oye, en algún momento de tu exposición mencionaste súper al pasar algo sobre los divulgadores científicos, que no siempre hacen buena filosofía de la ciencia y no siempre transmiten buenos o ideas muy profundas sobre filosofía de las ciencias. Y uno hoy en día que está muy difundido la autodidaxis, ¿viste? Que uno entra a YouTube, puede ver unos videos, hay unos muy entretenidos, muy didácticos, con animaciones sobre teoría física, sobre temas muy contingentes. A veces uno cae en la tentación de decir que como este gallo habla bien, tiene una animación muy buena, o tiene muchos seguidores en YouTube y mucha gente lo recomparte, uno podría creer que es una autoridad para hablar de ciertos temas y de pronto empieza a decir también, además de cosas de ciencia, cosas de filosofía de la ciencia, y ahí no necesariamente, bueno, tú bien lo sugeriste, ¿no es cierto? No necesariamente un buen científico, un buen comunicador científico, un buen filósofo de la ciencia. ¿Podrías ahondar un poco en eso, en esa reflexión? Sí, mira, ahí suceden dos cosas principales, que son síntomas de la falta de filosofía de la ciencia en la divulgación científica.
La primera es que cuando los divulgadores o divulgadoras van a preguntas que son propiamente filosóficas, no las reconocen como tal y no las tratan adecuadamente. Es muy frecuente ver, por ejemplo, cuando alguien quiere atacar la teoría de la evolución diciendo es que es solo una teoría, que ¿qué es lo que hacen muchos divulgadores? Empiezan a redefinir teoría ad hoc. No, es que cuando una teoría está bien confirmada, no es, y cuando no es teoría, es hipótesis, y dejan una ensalada conceptual que de verdad no le beneficia a nadie. En el fondo, habría que tener una muy buena noción de qué es una teoría y de por qué la teoría de la evolución es una buena teoría y las teorías del diseño inteligente, por ejemplo, son malas teorías, y entender filosóficamente cómo es posible defender esa teoría para poder hacer una buena defensa. Porque cuando se meten en temas filosóficos muchas veces, no sé, pues sería como que yo me metiera en temas de física cuántica. Yo no sé física cuántica, tengo nociones, y puede que las cosas que haya escuchado, que me hayan llegado, no sean las correctas. Entonces, claro, hay que meterse en esos temas, y evidentemente todos quienes se dedican a la comunicación científica deberían tener ciertas nociones de problemáticas filosóficas específicas que surgen usualmente en la divulgación de la ciencia. Y lo otro también tiene que ver con la imagen de la ciencia propiamente tal que tienen los divulgadores, y eso también les permitiría enseñarla de mejor forma. Y no es trivial entender qué ciencia divulgar y cómo divulgarla. Usualmente se cree que la mejor divulgación científica es la divulgación científica basada en contenidos, siendo que la divulgación científica basada en contenidos no te permite a ti, que la adquieres, discriminar entre qué es científico y qué no, o qué tú deberías confiar y qué no. Porque si otra persona llega y te empieza a dar contenidos sobre temas que son, poder decirlo de una forma, pseudocientíficos, pero te los da de una forma similar a como te los dio alguien que te dio contenido científico, no es decir que la gente sea tonta, pero si una persona no sabe de ciencia, no necesariamente va a saber distinguir entre qué es lo relevante y qué no, y qué es lo científico y qué no. Entonces, claro, es importante la filosofía de la ciencia ahí para poder entender los fundamentos de la ciencia y para poder también seleccionar qué tipo de contenidos y de qué forma transmitírselo a la gente. Yo creo que pasan esas dos cosas. Y claro, no sé si está resuelto para nada cuál es la mínima filosofía de la ciencia que deberían tener la gente que hace divulgación científica. Yo creo que eso es algo que se tiene que discutir y que se tiene que analizar. Pero, por ejemplo, hay que ver cuáles son las típicas respuestas que dan los anticientíficos. Ese de es solo una teoría es interesante, porque tal vez sí, es una teoría. La teoría de la evolución es tan teoría como la teoría del diseño inteligente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la teoría de la evolución es una muy buena teoría y la del diseño inteligente es una teoría pésima. Entonces, el que sea una teoría o no sea una teoría no es lo importante. Y hay que saber cómo responder esas cosas. Bueno, esos son ejemplos, pero claro, esas son las dos cosas en donde puede afectar el tema de no tener buena filosofía de la ciencia. Y con divulgadores de científicos famosos me refería a tan famosos como Neil deGrasse Tyson o Hawking, que andan pensando que como no tienen una noción de la filosofía de la ciencia y de qué trabajo hace la filosofía de la ciencia, piensan que es cualquier cosa. O piensan que es como una rivalización, que piensan que es como una rival de la ciencia, que la filosofía está tratando de resolver los mismos problemas que la ciencia de forma rival a la ciencia. No es así. Hace mucho tiempo que no es así. Desde hace 200 años que la filosofía y la ciencia dejaron de ser rivales, sino que están resolviendo problemas diferentes. Y eran rivales cuando iban juntas, porque habían teorías filosóficas y científicas respecto a los mismos fenómenos, y a veces conflictuaban y a veces no, y bueno, ahora como la filosofía está separada de la ciencia, la filosofía de la ciencia perfectamente puede estudiar a la ciencia tal como ésta se desarrolla e incluso contribuir. En fin. Bueno, gracias. Eso, de hecho, ahí mencionaste a Stephen Hawking, ¿no es cierto? Un caso particularmente relevante, un científico que hizo muy buena divulgación de teorías científicas, pero tiene unas afirmaciones filosóficas que son, No, que son son horribles. Sobre la, escalofriantes. sobre la Sí, sí, sí. información, por ejemplo, porque en la teoría de agujeros negros se habla mucho de información, pero eso no es la misma información que está en este computador, ni la información genética. Es complicado ahí, o sea, hay que No, entender cuáles son. eso es sobre la ciencia incluso, o sea, Sí, afirmaciones que son completamente anacrónicas, cosas que ya dejaron de discutirse hace mucho tiempo y que él da por zanjada. Así que, sí, bueno, claro. gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias a ti por la pregunta, estimado.
Bueno, respecto a filosofía de la ciencia en Chile, ya les dije lo que se estaba haciendo un poco acá, y filosofía de la biología específicamente, muy poca gente la que está trabajando. De a poco va creciendo, de a poquito. De hecho, hay mucha gente que se dedica a las ciencias cognitivas y filosofía de la mente, cosas de ese estilo. Poco a poco les ha ido interesando la filosofía de la biología. Gente que hace biología teórica también se ha ido interesando en filosofía de la biología, puesto que temas como qué es la vida o qué significa que algo esté vivo son problemas filosóficos, etc. Así que bueno, no sé si hay más preguntas. No sé si las moderadoras están presentes. ¿Sí? Sí, sí, aquí. Ah, Ya ya. vamos a cortar la grabación ya.